Buenas tardes a todos, una vez más, bienvenidos al Momentum Club. Hoy venimos con la segunda parte de Archaea Energy, Archaea, Archaea o Landfill Gas, LFG, como queráis llamarlo. Entiendo que la gente lo está llamando de todas las formas posibles. Es curioso, ¿no? Porque aquí nuestro compañero XGS se ha marcado un vídeo de 3 horas haciendo un análisis completamente exhaustivo del sector y resulta que entre lo que hemos tardado en grabar un vídeo y el otro, que han pasado ni siquiera una semana, han pasado cosas. Ha pasado un día, bueno, ha pasado un día. Ha pasado un día. Es que mis días son muy largos, parece que ha pasado más. Ya veo. Wayne, ¿sigues desnudo desde ayer o te has vestido? No. A ver, por contexto, lo preguntan por una razón, aunque yo hago muchos programas desnudo. En este caso fue porque hacía tanto calor en mi piso, tanto calor en mi piso, que estaba literalmente en callos grabando, y intenté grabar el vídeo con estos caballeros y mi portátil se estaba calentando tanto que se sobrecalentó y no podía ni verlo. Así que vengo aquí a ciegas. Saludos cordiales a los usuarios de Mac, ¿no? Pues el problema no es el Mac, el problema es que en Inglaterra no saben que está funcionado porque nunca se calienta tanto. Estamos aquí a 40 grados. Mac fraude. Buen defensor de Mac. Bueno, escúchame, ya nos estamos alargando. Sí. Presenta bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy, segunda parte de Archaea Energy, la empresa de gas de vertedero, con XGS, colaborador excelso. La muere. Y mejor persona. Guapo, XGS. guapo. Bueno, eso ya me falta el pelo que gastáis, pero bueno. Vale. Pues vamos nada, allá, venga con el biogás. Yo voy a hacer muchas preguntas, que conste. El otro día comentó XGS el documental de cómo es el sector y hoy vamos a fuego a por la empresa, aunque la gente no ha podido aguantarse el hype y empezar a comprar hoy. Insistimos, no es recomendación de inversión, aquí nosotros venimos a contar nuestra vida de las empresas que nos gustan. XGS pues quería un documental de gas de vertedero, pues lo hemos traído. Aquí XGS pasa que le gusta más un ring que un chupachup. Sí. Es lo que le pasa. No quiere surfear. Él está enganchado a los rings. A mí me explicáis después lo que es un ring, por favor. Sí, hombre. Bueno, siéntete. Bienvenido, IGS. Y adelante. Muy buenas. ¿Empezamos? Dale. Sí. Vale. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos ayer para que no se quede nadie fuera. Para ayudar al Wayne, ¿no? Porque tú dirías que es posible. La gente señalándome. ¿Tú dirías que es posible ver este vídeo, parte 2, sin haber visto el primero? Sí. Yo creo que también. Sí, porque el primero es más detalle, más para gente que le gusta saber lo que hace. Pero muchas veces no hace falta. Ves las gráficas. Sí, ves la gráfica de cómo ha cotizado el ring y dices, pues vale. Claro, es que ahora vas a ver que el ring ese tampoco... Podemos vivir sin el ring, Wayne. Se puede vivir sin el ring. Hay vida más allá del ring. Pero la vida es mejor con ring, ¿eh? Pero entiendo que, como dice nuestro compañero, el vídeo de ayer es para la gente que sabe lo que hace y en el vídeo de hoy estoy yo, así que es para la gente que no sabe lo que hace. Vamos allá. Dale. Venga. A ver, hablamos del sector y 4 pinceladas. Primero, que es extremadamente rentable. Recordemos que a spot casi un 70% de margen EBIT salía de la empresa. Es una burrada. Es peligrosamente alto. Sí. Y de ese 70% es porque descontamos 20% en royalties, que si no, vamos, saldrían locuras. Es, como dices, demasiado rentable, con lo que con seguridad va a traer capital y nueva competencia. Además, dejando de lado el riesgo del precio del RNG, que como vimos puede ser muy volátil y depende de influencias políticas, una vez que has demostrado la capacidad técnica de poder explotar ese gas bien, el riesgo es bajo. Sabemos con muy poco margen de error cuánto vas a producir y de forma estable. Esto hace que sea muy fácil a priori hacer contratos de largo plazo por un porcentaje alto de la producción y tener visibilidad de caja enorme. ¿Vale? Aquí no hay mecheros, ni riesgo de que te expropien, ni ese... La basura está ahí. Si está ahí, está ahí. Eso es. Y además no molesta a nadie, ¿no? Porque con eso no salvas al país de quedar sin gas tampoco. Vale, el mayor problema, entre comillas, es que el TAM, el mercado de donde sacar, digamos, los vertederos, es limitado.
Si os acordáis, hablábamos de alrededor de 400 vertederos que aún no están siendo explotados, que son suficientemente rentables, y todavía hay poca competencia y es un mercado de lo que llaman océano azul. Las concesiones duran 30 años, así que el primero que se lleve el pastel, el primero que llegue se lleva el pastel. Y la competencia va a tener que esperar muchos años antes de poder estropear las economics de los players actuales. Por eso decía problema entre comillas, porque también, por el otro lado, significa que durante 30 años no va a haber competencia y por eso decía que, en mi opinión, es un sector de tonto el último. ¿Vale? El primero que llegue se lo lleva. Literal. Sí. Por último, recordemos que los dueños o gestores de vertederos van a valorar, a la hora de decidirse por una empresa u otra, el track record o experiencia de la empresa y el tamaño también. Vale. Con estos puntos de recordatorio, antes de comenzar por fin con la empresa, me gustaría preguntaros qué haríais vosotros si estuvierais en la situación de poder crear una empresa para explotar este sector. ¿Vale? ¿Qué haría yo? Apalancarme a fuego. ¿Sí? Y firmar hedge de todo, del 100% de la producción. Vale. Y cuantos más contratos con más vertederos, mejor. Claro, todo a full. Sí, todo lo que podamos. Los 400 esos me los quedo. Efectivamente, eso es mi opinión también. Una situación un poco más concreta, para ver si lo clavamos. Imaginaos 2018, sois empresarios que habéis ganado mucho dinero con el gas y acabáis de vender la empresa por varios billions. Como estabais en un sector más o menos parecido, exploráis oportunidades y encontráis esto y os parece muy atractivo. Compartís la visión de que hay que ir a fuego, de que tonto el último, pero tampoco sois expertos de RNG. Al final, fuera de los números, lo vuestro es hacer deals, contactos y capital allocation, ¿no? ¿Qué pasos seguiríais para ir con suficientes garantías, porque es algo nuevo para vosotros, pero a la vez sabiendo que es un sector de tonto el último, por lo que hay que ir agresivo? ¿Cómo sabe lo que preguntar? Hay que buscarse al que sabe, claro, que sabe. Hay que buscarse al mago. Te apalancas no solo para conseguir todas las licencias y empezar cuanto antes, sino para comprar a alguien. Claro, pero antes de apalancarte, digamos que partes de cero. Que primero no sabes si vas a ser capaz. Vamos a ir por lo básico, ¿no? Todavía no sabes si tienes esa capacitación técnica. Es que esto no te lo he preguntado, lo quería esperar más adelante, pero ya que saca el tema, ¿tú crees que hay una ventaja competitiva en tener la tecnología antes que la competencia? ¿O tú crees que existe esa ventaja competitiva? Yo creo que existe, por lo menos a día de hoy. Va a ir a menos, al final el dinero llama. Pero claro, si tú ahora te coges los 400 vertederos, pues ya que la encuentre. Claro, ya, claro. Que tarden un año los demás en sacarla. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, partimos de ahí. No tenemos un conocimiento, digamos, técnico, solo sabemos de gas fósil. Y entonces, ¿cómo montaríais esta empresa? ¿Qué haría yo? Sí, pues cualquiera de vosotros. Pasa el live. Yo haría lo mismo que hicieron ellos. Comprar una. Claro, porque ya te lo sabes. Claro. Por eso decía, a ver si bueno. Pero es lo lógico. No, pero es lo que he dicho antes, ¿no? Adquirir una pequeña. Adquirir una pequeña, eso es. Una pequeña que te sepa quedas de lo que hace. Claro, y te quedas la tecnología y el management. Las dos cosas que no tienes. Eso es. Por un lado, comprar una empresa pequeña o no tanto, ¿no? A poder ser, si ves que el sector es tan bueno, pues te compras la mejor. Pero vamos a ver, espérate, pausa, porque ya no sé si estamos hablando del LFG o si estás comentando que debemos juntarnos todo Momentum y ir a buscar algo así en España. No sé, ya no te sigo. No sé ya si le vas a dar la tercera derivada por Diches a la tesis. No, es para que razonar, ¿no? Para que la gente se pare y diga, ¿qué haría yo? Y luego ver lo que hizo el management y comparar que tiene todo el sentido del mundo, básicamente. ¿Vale? Entonces, primero compraríais esa empresa que sepa lo que hace, que haya demostrado experiencia, que vosotros al final el tratamiento del biogás no sabéis, ¿no? Parece después, claro que pasó uno, sí. Sí. Después, aún así, ¿qué haríais? ¿Diríais ya a saco o esperaríais un poco para que lo demuestren, no? Hombre, lo ideal sería saber si funciona la tecnología o no. Por eso te he preguntado si crees que hay una ventaja. Bueno, ese es el paso en el que estamos, ¿no? Pero entiendo que de una empresa es porque se supone que funciona. Está muy verde el sector. Sí, muy verde aún. Entonces, segunda cosa que haríais, esperar no comprar esa empresa o montarla y decir, bueno, vamos a hacer algún proyecto
mejor si es grande, ¿no? Para saber hasta dónde puedes llegar y ver que en la ejecución no va a haber problema cuando esto lo quieras escalar a los 400 o a los que sean. Vale. Tercer paso, ¿cómo sacaríais capital? ¿Cómo sacaría capital? Pues un bonazo. Y Buenas. si todavía, como eres tan pequeño, digamos que todavía no has demostrado nada y que está de moda, Ah, vale, porque están de moda las SPACs, ¿no? sí. Vale, ¿y qué te parece llorarle a papá Estado? Porque seguro que te traen subvenciones de todo tipo para esto. Sí, pero eso más adelante. Paso a Eso Más paso. es. adelante. Ahora no eres nadie, así has comprado una empresa tal, pero tal. Entonces montas una SPAC, captas capital a montones y con ese capital es con el que vas a comprar esa empresa un poco más grande, ¿no? Primero hacías como una empresa piloto, con gente cualificada, poca gente, desarrollas el proyecto lo más ambicioso posible para ver que no va a haber problema, montas la SPAC para coger dinero a montones y con eso sales al mercado a comprarte una empresa grande que ya tenga operarios, etcétera, ¿no? No gente tan cualificada, pero sí gente que lo lleve después. ¿Vale? Intentarías además que esa empresa no pierda dinero, para empezar saneado, digamos. Eso está Y que además- complicado. Eso está Sí. complicado. Y que además tenga activos infrautilizados. Sobre todo, como vimos que hasta ahora se hace generación eléctrica, sobre todo, pues con activos de esos que luego puedas convertir a RNG y sacarle provecho, ¿no? Entonces, por el tema del riesgo, como comentó Raúl, haría hedge a muerte para que garantice la viabilidad. Y con todo eso y con cuanta más deuda mejor, sales a comerte el mercado, ¿no? Todo con la teoría de que hay solo 400 vertederos libres y cuantos más me quede, más dinero voy a generar a largo plazo. Bueno, Pero incluso a quedas medio para plazo. siempre. Pero Claro. la pregunta también sería, ¿cuántos tiburones hay en este tanque? Por ahora eres tú el primero, tiburón, digamos. Hay pececitos. Claro, pero- el asunto hay que ver si eres tiburón o si no. Pero Claro. sí. Eso es. Y en cuanto a nueva tecnología que quieras explorar, ¿por dónde lo enfocaríais? Como eso no lo sé, eso ya no sé Quiero qué decir, responder. ya somos una nueva tecnología, ¿no? No sois expertos, ¿no? Pero al final lo que priorizarías a la hora de desarrollar algo nuevo es, si lo que quieres es comerte el mercado. Hombre, lo suyo sería una solución barata para acelerar lo máximo, ¿eh? Cierro a fondo. Eso es. Pero al final lo que te interesa es sacar, ¿no? Si te puedes quedar de los 400, te quedas 200. Es un éxito. Pones el pie y ya habrá tiempo a hacer updates, ¿no? En el futuro, ¿no? Efectivamente. Sobre todo, más que barato, lo que te importa es rápido. Acelerar el despliegue y construcción de Sí. plantas. Claro, las dos cosas realmente. Cuanto más Yo Sí, creo que hombre, es el barato. más importante quizás que sea barato porque así pueden desarrollar más a la vez con el mismo capital. Sí, pero si te dan deuda, digamos, por ser super SG Claro, es que y no además... estamos acostumbrados a eso, ¿no, Ya. Wayne? A que nos regalen el dinero. Estamos acostumbrados al contrario, tío. ¿Es la primera empresa realmente SG que vamos a comprar en el momento? Puede ser. Bueno, Yo sí, tenemos yo sí. EcoCoal y Ecogas, ¿no? Ya, pero el Cocoal es... En fin. En fin. Sí. ¿Sabes? Sí, Al final, cuando hablamos de endeudarse, es importante tener ya el hedge hecho y a la vez SG para financiarte barato. Entonces, digamos que lo de desplegar barato o no, hombre, mejor, pero lo importante es rapidez. ¿Vale? Pues con estas premisas es con lo que ha hecho Arcaea, básicamente. ¿Vale? Vamos a empezar por fin con la empresa. Pero, o sea, ya te has pasado, o sea, ya se explica perfectamente toda la historia de esta gente, pero la única duda que me queda es ¿a qué se dedicaban esta gente antes? O sea, sé que estaban metidos en el sector, pero no sé, Fósil, ¿no? Lo ha mencionado. Que es no gas sé qué era fósil. exactamente. ¿Tenían extracción de gas normal? Extracción de gas normal, pero fracking, shale. Ah, Hostias. hostia. Sí, son unos... O sea, también lo sacaban del suelo, por decirlo así. Sí, y al final el sector del fracking, poneros en aquella época, fue muy de, digamos, espabilados, de listillos, ¿no? Sí, no es como ahora No. claro. Eso es, Ahora hay que es de de ser el pringaos, más pobre. listo. ¿Ahora, perdón? Que ahora es de pringaos, pobres. Sí. No, claro, ahora da una pasta. Sí, da una pasta, pero a los que siguen vivos, la mitad se han... Exactamente, han entrado en bancarrota, exactamente. claro. Exactamente. Es un sector que ha sido Sí. súper maltratado durante una década. Claro. De hecho, ¿qué diríais que es lo ideal, digamos? Haber hecho el fracking en su buen momento, haberse hinchado a comprar terrenos por 4 duros a cambio de 4 vacas en vez de 2, que se pagaba el terreno, ¿no?
y nadie sabía que había gas ahí. Y después, unos años más tarde, vender la empresa. Digamos que eso sería... Lo que hicieron, ¿no? Y ahora eso es lo que utilizas hicieron. esos mismos terrenos para llenarlos de basura y sacar ecogás. Es fantástico. Sí. Vale, entonces, en noviembre de 2018, luego hablaré un poco de la familia y de la historia del fracking, pero en noviembre de 2018 se funda Arcaea Energy LLC, que digamos es privada, antes de hacerse pública, etcétera. ¿Vale? Por los hermanos Rice y la familia Saltonstall, que es una familia adinerada, a ver, no llega a las grandes, pero vamos, tiene su propia página en Wikipedia y una placa en Harvard. Vale, o sea que tenemos a Hay nuestros dinero. colegas del arroz y una familia con mucho dinero, ¿no? Eso es. Y los colegas del arroz tampoco se quedan atrás en dinero. Claro, Bueno. han hecho mucho dinero, claro, también. Eso es. Lo que decía, la familia Rice, para que no los conozca, fueron los listos del fracking, salieron a la fama tras el padre, empezó la empresa en 2017 con 30 millones de dólares, fueron de los primeros, ya en 2014, 7 años más tarde, y ya con los hermanos al mando, hicieron la empresa pública y levantaron 1.000 millones de capitalización y se convirtieron en un gigante del fracking. Fue el segundo productor más grande de gas en Washington, también en Pensilvania, a través de al 50% con una de carbón, Alpha Natural Resources, y fueron haciendo deals hasta hacerse con el mayor porcentaje de reservas en Marcellus, por ejemplo, de la que habló Tatín. Hostia, no joda, de Marcellus. Sí, si miras ahora a quién pertenece, sigue saliendo por ahí Rice Energy, pero, y de segunda EQT. Y vamos, apenas... Hostia, poca broma, esa gente eran unos capos, ¿eh? Sí, sí. Ya verás por qué también sale EQT. ¿La cuenca más grande de todas? La de Marcellus. De las más grandes, seguro. Es top 3 Sí, de las sí. más grandes de... Recuerdo que era la segunda, Sí, creo. Sí. Pues eso. Sí, apenas 3 años más tarde de la IPO, la empresa la vendieron por 8 billones, 8.200 millones a EQT. Se hicieron un por 8, ¿no? Sí, en 3 años. ¿Vale? Los que ejecutaron en 2014, un por 8, que no está mal, y los de antes ellos muchísimo más. Pasaron de 30 millones a, bueno, no sé qué porcentaje se quedarían al final, pero vamos, hicieron mucho dinero. Vale, pegaron el pelotazo. Sí, a la vez también, aparte de esos 8, también vendieron a EQT otra empresa de midstream por 2,4 billions. O sea que, vamos, pelotazo total. ¿Y aquí sabes cuánto tienen metido? En Arcaea, sí. Luego lo comento, pero vamos, un porcentaje importante. Tras hacer activismo, de hecho, después de vender la empresa... Los hermanos Rice juegan y siguen estando en la directiva. O sea, esto bien. Sí, sí, sí. Son un, digamos, o fenómeno versión 2. Sí, a lo grande, de hecho. Sí, a lo grande, sí. Sí. Entonces, incluso después de vender la empresa QT, tras hacer activismo, los hermanos, desde 2019 el CEO es uno de ellos. El CEO de QT, que no es poca broma. ¿Vale? Actualmente vendieron casi todo de las acciones que tenían en EQT, se quedaron con un 1%, algo así. ¿Vale? Y montaron Rice Investment Group para gestionar su patrimonio, donde también participa la familia Saltonstall, que comentaba, y con este vehículo fundaron Arcaea Energy LLC antes de hacerse pública. ¿Vale? Estamos en 2018, finales. Como curiosidad, se dice que antes de fijarse en el gas de vertedero, investigaron a fondo también el biodiesel, y cuando encontraron el gas de vertedero no lo dudaron, fueron a fuego. El biodiesel, ¿qué es? Básicamente cultivar, esto lo sabrá mejor Ciprés que nadie, ¿no? Cultivar algún tipo de... aceite de soja, ¿no? Eso es, aceite de soja principalmente. O sea, es soja. Y luego, por un proceso químico, convertirlo en fuel. Sí. Biodiesel. O diésel renovable. Se usa el maíz mucho también. Maíz. Sí, con el maíz sale etanol, sobre todo. Sí. Depende de si la carcasa o no, pero vamos. Sí. Y bueno, volviendo a Arcaea, se fundó en noviembre de 2018, la empresa que no cotiza, ¿vale? Que no cotizaba. Los Rice, especialmente con Daniel, uno de los hermanos, a la cabeza, junto a Saltonstall, incorporaron también a otro que se llama Kyle Durham, que había trabajado con ellos en Rice Energy en la anterior etapa, y en M&A, además, que es la parte importante que han hecho. También se fundó esta empresa junto a dueños de vertederos con experiencia, como Nick Stork, y expertos en el tratamiento de gas, como Charlie Anderson, que hablaremos después de ambos. ¿Vale? Entonces, digamos que hicieron lo que hablábamos, montar una empresa pequeña
con personalidades importantes y a partir de aquí hacer algo, una prueba piloto o algo para saber que todo va a ir bien y después escalarlo, ¿no? Con esta empresa recién creada construyeron algunas plantas con éxito, alguna de volumen alto como el vertedero de Keystone, que tiene más de 50 millones de toneladas de basura y sigue en activo. E incluso comenzaron la construcción de la mayor planta RNG del mundo, que se llama Proyecto Asai, que hablaremos después. Pero vamos, como veis, no empezaron con poco. Dijeron, a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hombre, ya tenían dinero y ya tenían experiencia con el sector, aunque no en el sector específicamente de landfill gas, y se han creado un Dream Team, entiendo que me estás diciendo. Sí, se han creado un Dream Team que sí tuviera la experiencia. El experto en gas que viene que hablaré después, pero vamos, viene de Air Liquide, que es una multinacional francesa que es la número 1 en esto y tiene patentes y tiene de todo a su nombre. Vale. Entonces, construyeron estas plantas. En octubre de 2020, los RAIs montaron las PAC y captaron 250 millones aproximadamente entre acciones y warrants. Date cuenta que los RAIs hay gente que los sigue, ¿sabes? Montaron las PAC y la gente fue a fuego. No, dijo, algo tiene. y en abril de 2021, unos meses más tarde, fue cuando anunciaron mediante un PIPE, que es Private Investment in Public Equity, la compra de Aria Energy, que es la empresa que tiene 30 años de experiencia y operarios de sobra, ¿no? Y activos. Y digamos que la fusión de Arcaea con las PAC junto a Aria Energy y financiación nueva en el PIPE de 300 millones es lo que hoy en día conocemos como Arcaea Energy o LFG. ¿Me estás diciendo que cuando el RAIS suena, gas lleva? ¡Ay, Dios! Ay, mi madre. Tupido velo, pasamos página. Vale. En la diapositiva podéis ver los detalles de la transacción, aunque sale un poco en pequeñito. Podéis buscar en las diapositivas del PIPE de Arcaea, que están muy bien y muchas imágenes que veremos van a estar sacadas de ahí. Básicamente se valoró Aria en 680 millones, de los que se pagaron 450 en cash y el resto en acciones. Vemos que casi todo. Y por otro lado se valoró Arcaea, la que montaron desde cero, en 347 millones y se pagó todo con acciones y quedaron 364 millones en caja para invertir, para crecer. ¿Vale? Aria Energy era una empresa privada, es una de las más antiguas y grandes de América en explotación de biogás de vertedero. Proviene de la fusión, a su vez, de 3 empresas que eran propiedad de un fondo de inversión en renovables, primero en 2008 y luego la compraron entera en 2014. Un fondo que se llama, que no me acuerdo el nombre, se me ha olvidado. Bueno, un fondo, no pasa luego nada. sale, eso es. Cuando hicieron la fusión y rebranding en Aria Energy en 2014. Aria tiene más de 30 años de historia, participaron en más de 50 proyectos con 100 operadores de planta cualificados, además de activos, sobre todo de generación eléctrica. En 2020 tenían 9 plantas RNG y 27 de electricidad y 5 que operaban para terceros. En total producían 9 millones de MMBTUs y, bueno, 223 megavatios hora, que era casi un 20% del mercado. O sea, se compraron una grande, nada de tonterías. Tras anunciarse el PIPE, Aria, digamos que se hizo más pequeña porque no tenían tanto cash para pagarle, vendió una parte del SPH a otra empresa, Energy Power Partners. No voy a dar todo el detalle de filiales, pero hay una en concreto, por si acaso, que se llama Mavericks, que es una joint venture con 4 plantas con Republic Service, que saldrá más adelante, y con BP. ¿Vale? La suma de estas 2 empresas y las PAC empezó a cotizar con el ticker LFG. El mismo día que se anunció el PIPE, la acción subió un 50%. ¿Vale? De los $10, sí, no está mal. De los $10 que cotizan las SPAC de base a 15 aproximadamente. Y el proceso se iba a completar el 14 de septiembre de 2021, hace nada. ¿Vale? Y definieron una serie de objetivos que pongo ahí. Que la empresa no perdiera dinero desde su inicio, que ya veremos que no lo cumplieron del todo. Igualmente no te líes mucho en estas cosas porque al final luego las vas a contar otra vez. Sí, vale. Tener financiación para firmar proyectos y Aria, que además de aportar personal, que era importante, que no contaban con ello, una serie de activos. Claro, el know-how que decía el buen antes. Vale, y sí que aportaban una idea que hasta el momento no se había hecho,
con tan fuerte, vamos, que es el planteamiento comercial, que quieren firmar contratos a largo plazo de 10, 20 años para vender hasta el 70% de la producción. Vale, pequeña cosilla. Es una pregunta que me surge. Muchas veces los americanos son muy dados a esto. Cuando tú compras una empresa pequeña por parte de una empresa grande, precisamente para adquirir el know-how, normalmente hay unos covenants o hay unos tratos que hacen que sus ideas, su tecnología no se puedan ir, por decirlo así, o no puedas integrarlos completamente en tu... no puedas despiezar esa startup que has absorbido hasta pasados, por ejemplo, 2 o 3 años. ¿Podría ser que los RAIs hayan comprado algo que se les vaya a deshacer después de 2 años? ¿O crees que la gente está feliz y contenta? Yo creo que están felices y contentos. Primero porque es al revés. Es el pequeño el que compra al grande. Lo que pasa es que tienen dinero. O sea, es el pequeño el que compra al grande. Porque y segundo, la SPAC para eso, precisamente. Eso es, la SPAC y la financiación del PIPE, que fueron 300 millones más. Y además el know, o sea, lo que es la tecnología, son mejores ellos que Aria. Okay. Con la empresa piloto esa que montaron, Arcaea Energy, ya tienen el know-how. Lo que necesitan es operarios rápido. Porque como veíamos, esto hay que hacerlo cuanto antes y necesitas operarios, que tampoco es algo tan clave, ¿no? Nadie se va a proteger ahí. Pero sí, no es una tecnología súper novedosa. Estás buscando, son mano de obra especializada, obviamente, bien pagada y demás, pero no es una tecnología propietaria. Eso es, y en cantidades grandes. Tenían 100 y eso es lo que querían. No parece que ese sea un riesgo, que hayan comprado algo y que dentro de que 2 años después se les deshaga. Perfecto. Eso es. De hecho, ya ves que la Aria se pagó sobre todo con cash, o sea que el fondo que lo tenía lo que quería era deshacerse, básicamente. Vale. Sobre el management, estas son, digamos, las 3 patas que se fusionaron. Empezando por la izquierda de Arcaea Energy, las 3 cabezas que se ven de izquierda a derecha, el primero y tercero son Nick Stork y Richard Walton. Ambos montaron desde cero, fueron los que tenían vertederos y tal. Ambos montaron desde cero una empresa de vertedero que se llamaba Novel Environmental Inc. Y compraron su primer vertedero en 2016, después más, y terminaron montando una empresa de gestión de residuos desde cero. Nick era el director y CFO y ahora es el CEO de Arcaea. Como curiosidad, por lo visto, era un obsesionado de diseñar concienzudamente cada centímetro del vertedero, desde la monitorización del agua a la recolección del gas. Y según cuentan en alguna presentación, sigue cogiendo el camión de la basura cuando hace falta. Sí, lo cuentan, pero oye. Hostia. ¿Pero este es el que hace las calls? Sí, bueno, uno de ellos. Este es el CEO. Está claro que el tío ama su trabajo y ama su negocio. Sí. Y tiene acciones, ¿no? También. Sí, pero no demasiadas. Luego no nos gusta eso, ¿eh? No nos gusta eso. Pero va aumentando, va aumentando. Ya veremos hasta su salario. Al final los que tienen las acciones son los RAIs y los altos, ¿no? Eso es. Luego el tercero, que es Richard Walton, era el CEO de la empresa esa que montó junto a Nick. Y antes de eso fue CEO de otra empresa especializada en cimientos profundos, apuntalamientos, etcétera, estructuras, vamos. En Arcaea es el presidente y supervisa la extracción de gas y las operaciones en general. El del medio es Brian McCarthy, que bueno, más irrelevante, es el CIO, el de inversiones, digamos. Y este proviene de Saltonstone, donde era associate y responsable de inversiones en energía y estuvo previamente de analista en Goldman Sachs, entre otros. En este caso, no lo sé si está ahí porque es realmente válido o simplemente para cubrir la cuota con los Saltonstone. Pero bueno, más irrelevante. Aunque no pusieron la foto aquí, está Charlie Anderson, que os comentaba, que es uno de los mayores expertos en tratamiento de gas, especialmente en separación con membranas. Si le buscáis por YouTube, por Google, figura su firma, al menos como director de equipo. Luego habrás que saber, muchas veces se agencian de las invenciones, ¿no? No lo sé. La roban. Sí, en muchas patentes esenciales para el RNG cuando trabajaba en Air Liquide. ¿Vale? Incluso era el director de la división en Estados Unidos de tratamiento de gas. En algún sitio leí que continúa desarrollando su propia membrana mejorada, pero no sé qué credibilidad puede tener. También está desarrollando su propio sistema de captura y secuestración de carbono
mediante perforación de pozos muy profundos debajo del vertedero. Y Ya sabes que en un PowerPoint entra todo. sí, ahí ya no entro mucho porque además una cosa es en Air Liquid con un equipo y unos recursos, ¿no? Y otra cosa es después de haberte ido, pero bueno. Sobre Aria, básicamente compraron la empresa por su experiencia y empleados y activos, así que Sí, no más voy te lo marca bien, ¿eh? Que tienen 100 Sí, hombres y mujeres bien entrenados. Eso es. Me la compraron por eso. Está claro que quieren dejar claro que eso es lo que quieren. Sí. De hecho, no voy a destacar a nadie de Aria, pues básicamente ninguno de los jefes sigue, ¿no? Lo que querían era lo que consiguieron y punto. Querían cash. Eso es. Y luego está la SPAC, que ya hemos hablado un poco de Daniel Rice, pero es el que montó todas las piezas del puzzle. ¿Vale? El porcentaje total de acciones de Board y Management es de un 40%, que yo creo que es una cifra correcta, ni muy alta, ni muy alta ni muy baja, pero con claro skin in the game. Hombre, a ver, por lo que nos has contado, los Rice no son famosos porque les guste perder dinero. No. Así que, aunque el CEO no tenga tantas acciones como podríamos querer, estos tíos que estarán allí en el board, vamos, moviendo los hilos, no son precisamente unos lerdos. Así que eso está bien. Hay skin in the game. Sí. Sobre sueldos y bonificaciones, es difícil saber de todo el management por la poco tiempo que lleva y con el pipe de por medio, pero como ejemplo de cómo actúan, ¿no? Nick Storr, que es el CEO, recibió en 2020 $100.000 nada más de salario. En 2021 ni siquiera tuvo sueldo, pero cobró un bonus de 500.000 y stocks por 2,3 millones. ¡Hostia! Que se pagaron en marzo de este año. ¿Vale? Para 2022 su salario es 150.000, nada más, en principio. O sea, pero claro, y luego le dan el bonus ahí, el bonazo le dan en Ciprés, ¿eh? Sí. Sí, a ver, tampoco creo que se pueda extrapolar al futuro, ¿no? Lo que se saca de lo que has dicho es que no se sabe. No se sabe, pero tampoco creo que sea como el año pasado. Quiero decir, con el pipe de por medio, todo el hacerlo todo, además no tuvo sueldo, pues estaba claro. claro. Cuando saquen la presentación anual, ahí tiene que aparecer. Bueno, pero es curioso que desde luego la remuneración sea básicamente en acciones. Le están dando skin in the game al caballero. Se le han dado 2,3 millones de dólares en acciones. Sí. Bueno. Y 500.000 en cash en el año este que fue el gordo, ¿no? En el que se montó todo, se firmó todo y... Hombre, el caballero tendrá que pagar el alquiler, no sé cómo decir. Vale, para una empresa que ahora capitaliza casi 2 billions, pues un sueldo de 150.000 que se le queda es poquito. No, eso es bajísimo. Debería cobrar por lo menos 1 millón, medio millón, 1 millón por ahí. Pero bueno. Sí. Habrá que ver si en 2022 se regulariza un poco el tema de SBCs y poder estimar a partir de ahí. En definitiva, creo que el management es muy bueno y perfectamente alineado, con Danny Rice a la cabeza, que esperemos que en 3 años supere sus 7 baggers del año pasado. Vale, en el tema de la estrategia comercial, Arcaea decíamos que pretendía vender el 65-70% del gas mediante contratos a largo plazo, de 10 a 20 años, para hacer un de-risk que le permita ser muy ambicioso en la expansión y consecución de derechos, lo que hablamos, comerse el mercado lo antes posible. Hay que decir que en el sector esto no es habitual, ¿vale? En parte por el descuento enorme con el que se firman, ya lo veremos, y ya que la demanda voluntaria se encuentra en utilities y empresas fuera de transporte, y esos no tienen ni RINs, ni el CFS, etcétera. Entonces, esos premium ¿Fuera que de están... transporte? Sí, es para transporte, para gas comprimido, CNG. Oh, ok. ¿Vale? Para camiones, esas cosas. ¿Vale? Aria es de las pocas que se quedan estrategias, pero muy alejados del 70%. Si os fijáis en lo que está firmando, sobre todo en la parte a largo plazo, en fixed price, aquí está firmando contratos, bueno, esperan firmar contratos a $14. Que si vimos el spot, aquí pone 50, pero hoy en día está en 55, 60, por ahí. Pero entonces, ¿dónde estará en 15 años? Claro, sí. una cosa. Pero aún así, 14 a mí me pareció una broma. La primera vez que lo vi me quedé indignado, porque dije, con el enorme potencial que tiene el sector, etcétera, me parece desaprovecharlo y de hecho me puse a mirar otros players. ¿Vale?
soy partidario del de Risk y incluso Team Viuditas, cada vez que sale el tema, suelo estar de parte de Raúl, pero no tanto y con tanto descuento. Ya veremos que esto es un poco trampa y me quedé más tranquilo, la verdad. En el lenguaje Momentum, digamos que hay peras que robar aquí. Entiendo. Para mí, en concreto, una que es enorme. Luego la cuentas. Sí. Bueno, por comparar, veis que bueno, el spot está a 50. Esta diapositiva, aunque sea desfasada en los precios, sigue siendo especialmente relevante porque todos los guidance que hacen a más de un año, el de 2022 no, pero de ahí en adelante, la compañía usa estos datos, ¿vale? Pero espérate, una duda. O sea, si firmamos un contrato a 20 años con Amazon o una utility o quien sea, ¿qué pasa con los RINs? ¿Quién se los queda? Claro, si no es de transporte, no hay RIMs. ¿No los creamos? No los creas. Hostia puta. Claro. Vale, ya está. Solo era eso. Y si es de transporte, pues si se puede negociar solo el gas o gas con créditos. Claro, pero para que lo entienda Gwen, que no estuvo el otro día, la parte de los RINs son los $33, ¿no? La verde oscura. Eso es. Aquí a 2,88, que ahora está en más, está en... Que no veo el ratón. Vamos a ver los RINs. Aquí. Vale, para resumirte, si te fijas el precio spot, que es esta columna, está separada en, por un lado, el CO2, que es nada, por otro lado, otros créditos que hay en California y en algún otro estado, que son algo más, pero poco comparativamente hablando, y lo gordo es esto, que son los RINs. Vale, y luego está el gas como tal. Que y los RINs son los bonos del gobierno por ser ecogas. Sí, eso es. Digamos así. Créditos pero no sabes dónde estarán, no hay visibilidad de dónde estarán, real, en 10 años, es imposible. Pero esto no es el mercado de emisiones, que en California es muy potente, que es lo de... lo de California es lo de arriba, verde claro, que es menos, pero sigue siendo mucho. Sigue siendo dinero, pero eso solo va a ir para arriba, no va a ir para abajo. Bueno, tienes que verte el vídeo de ayer. Sí, aquí como ves, en el momento que hicieron la presentación estaba en $200 por tonelada, ahora está en 90. O sea que sí que puede ir para abajo. Escúchame otra cosa, los $2 esos que pone abajo es lo que está ahora 7, ¿no? Henry Hub. Sí, eso es. Vale. Correcto. Pero abajo del precio porque se estará produciendo menos, habrá menos demanda de los... Al revés. Sí, eso es el gas normal, el Henry Hub. Ahí no hay nada... Sabemos que cambia cada día, pero ya estamos acostumbrados, como quien dice. ¿Vale? Para comparar un poco, esto es, sobre todo para Wayne que no lo vio, este es el spot del día de hoy, que está en 55. Ajá. Y este es cómo queda en la división de los componentes, más o menos. ¿Vale? Está un poco un día atrás o 2 días, ahora está 7,5 este y tal, pero vamos. Y esto, ya que te lo perdiste, aprovechamos, esto de los 55 a lo que vendes el gas, al final te quedan para ti, después de pagar gastos, royalties e incluso la amortización de las plantas, 40. Pues hombre, un margen hermoso. Sí, efectivamente. Y luego hay una opcionalidad del hidrógeno que, vamos, si se cumple nos llevaría 93, pero bueno, por ahora lo dejamos ahí. Vale. Entonces ya sería una salvajada, sería un margen por encima del 80%. Por encima no, porque el 20 se lo va a llevar el royalty, pero casi. Bueno, pero sí, una auténtica salvajada. Sí. Y claro, tú ves esto y luego dices que te van a firmar a 14 ahí y dices, ¿lo que me estás contando? ¿Sabes? Por mucho que bajes, que tú fíjate que 14, si le restas el Henry Hub, vamos a ponerle a 5. Estás diciendo que $9 los créditos. Eso es menos de $1 el ring. Que es la mitad de lo que está... Esto lo debatimos al final. Pero lo que tienes que buscar es rentabilidad en el negocio. Una buena TIR. No sacar la tabla de surf. Sin duda. Pero otra 20 cosa años o 30... es regalarlo. Que en 20 años todos calvos. Claro, pero una cosa, la idea sería, si lo regalas a cambio de poder abrir más centrales muy rápidamente, como estás bloqueándolas durante 30 años, a lo mejor no te importa regalar las primeras 5 a cambio de tener cash para poder abrir otras 25. Y esas ya las surfeas a tope. Sí, pero entonces no sería el 70% a ese precio. No. Serían unas al principio para asegurar. Efectivamente. Sí, eso te lo puedo comprar. Pero el 70% a ese precio...
precisamente para tener un poco de cash al principio y desarrollar el resto. Sí, podría ser, pero vamos, no el 70% a este precio, que es lo que dicen en esta slide. Que estás indignadísimo. Por lo que Sí, veo. no, yo cuando lo vi dije, pero bueno, para esto no tal. Al final el precio medio se les quedaban $20, de los 55 que está ahora. Y digo, Claro, pero hombre, está ahora, no dentro de 10 años. sí, No lo sí, sabes. pero no me pierdas toda la gracia del sector. Es que no, un sector así no puede surfearlo. No está hecho para surfearlo. Está hecho para sacar una rentabilidad de doble dígito sólida. Hombre, Como yo lo veo, ¿eh? son los únicos que firman a largo plazo. Todos los demás están Correcto. surfeándolo. Porque Pero lo sí. correcto es firmar a largo plazo. Si quieres quedarte todo el mercado. Porque Sí, eso sí. Sí, para por conseguir eso. financiación tienes que ir diciendo, oye, que yo tengo esto firmado y tengo este cash flow asegurado con tal utility que es AAA, etcétera, etcétera. Bueno, Correcto. bueno, no quiero spoilear. Eso es lo que hacen, como sabes. Pero Avance. sí. Vale, luego incluso fijaros que en la parte no hedgeada, la del medio, el descuento aún así es importante, que están asumiendo que por si acaso, por ser conservadores, ¿no? Un 40% que están aquí bajándolo sobre el spot y ya vemos un poco de qué pie cojean, ¿vale? Les gusta ser conservadores, en mi opinión, extremadamente, y hacer el clásico under promise, over deliver, y este es uno de los muchos ejemplos que veremos, ¿vale? Fíjate que están poniendo el ring a 1,50, que es menos de lo que está el D5 ahora mismo, ¿vale? Si como Tatín pensases que el Henry Hub se va a ir a más de 20, la sacas del Nada, estadio. olvídate. Olvídate. Avante. Vale. Bueno, de aquí es donde saqué cuántos créditos LCFS sacan, porque como decíamos es complicado de saber y no tengo detalles, le he preguntado, pero no me han contestado al Investor Relation. ¿Son responsive al Investor Relation o...? Es Nada. una chica muy maja. El Muy Capi maja. se encargará de ella. Vamos a por ellos. Sí. Y le preguntaba para ver si es que estos créditos lo están prorrateando, porque piensa que cada año va a cambiar, que veíamos cómo iba cambiando la exigencia del programa. Entonces, cada año va a cambiar los créditos que recibes. No sé si está prorrateado una estimación de todos los años o está cogiendo el año actual. Y además, muchas de las plantas que tienen no van a poder generar el LCFS porque están fuera de la zona permitida, al menos para vender en California, ¿no? Entonces, no sé cómo está montado, pero bueno, no me responde. Vale, no hacen mención del hidrógeno verde, lo cual me parece perfecto. Pensaba que te ibas a indignar también por eso. No, bueno, luego lo ponen, luego sabes que lo ponen. Eso es. Vale, por declaraciones del CEO, en esa época, en varios anuncios en prensa y tal, decían que querían firmar a 15, nunca decía 14. Entonces yo creo que ese dólar también es conservadurismo adicional. Recordemos que a día de hoy hay reportes de compradores que dicen que a $20 les es imposible firmar ningún tipo de contrato. Por lo que, vamos, 14, como digo, me parece indignante. Vale. Al final podéis hacer la operación, salen los 20,43 con exactitud y asumen un 20% de royalty, que en aquel momento se estaban firmando entre el 10 y 20 y no se sabe nunca qué firman, pero bueno, están cogiendo el rango alto, bien también. En OPEX y amortización, vamos, y vemos que el margen final es alto. ¿Vale? No es el contable realmente, porque ahí yo creo que están omitiendo gastos generales e impuestos, pero bueno. Una pregunta. Sí. ¿Esto es solo California? No, California... Pero será su mercado principal. Sí, es el mercado principal de todo el sector en general, ¿vale? Claro, porque entiendo que el mercado este de las RIMs funcionará en California y un par de estados más, pero probablemente sea solo en partes muy específicas de Estados Unidos, no sea en todo Estados Unidos. No, el RIM es en todo Estados Unidos y el LCFS es solo en California, Oregón, British Columbia y se está terminando de aprobar en Washington. O sea, West Coast, básicamente. Sí, efectivamente. Vale, hay muchos países metiéndose, ¿eh? O sea, muchos estados metiéndose más también en el este. Pero me imagino que los primeros serían California, porque tengo entendido que hay varias empresas que están como, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Arbitrando un montón de los créditos verdes y todas están en California, porque California es el país, el estado donde más se ha metido, o sea, fueron de los primeros en poner estos mercados de créditos de carbono y cosas por el estilo.
Sí. Pero vamos, mercado principal California, pero se pueden expandir a otros sitios. Esos 400 landfills de los que hablas, esos 400 vertederos de los que hablas, entiendo que es en todos los estados que tienen estos RINs y estas cosas. O sea, no solo No, California. en todos, en En general. todos, si Tengan son, o no tengan. son, si no me equivoco, los que son económicamente rentables, ¿no? Que habrá otros pues, que no rentan. Eso es. Sobre O sea, todo es el por mercado distancia potencial con el... 400, pero el día de mañana, si empiezan a meterse otros estados o hay... O sea, pueden ser incluso más de 400. Sí, Pero bueno, pueden ser otros más, no solo porque los programas aumenten, sino también porque la tecnología mejora. El tema del hidrógeno, por ejemplo, puede aumentar mucho ese TAM y hay otras cosillas que pueden aumentarlo, ¿vale? Pero bueno, y por ahora ahora, ya el megatriple. Has dicho que la tecnología esta era de una empresa francesa al principio. las membranas, sobre todo, empezaron con Air Liquid, sí. Lo que pasa es que es internacional. Porque ¿qué posibilidades de que esta gente se venga a Europa? Nada, estos van a estar en Estados Unidos. A Europa la montamos nosotros. Sí. Venga, Raúl. Vamos, Vamos al bolsillo. allá. Tú espérate, nos quedan 40 slides. Ya verás como al final de la presentación vas a estar seguro de que hay que montarlo en Europa. Venga, avance. Vale. Bueno, vemos que en el Free Cash Flow el margen operativo, a pesar de usar unos precios que a mí me parecen ridículos, sale un 60% y vamos, frente a Spot es un descuento de un 70%. A mí me parece demasiado conservador, pero bueno. Lo comentamos luego en la valoración, esto Sí. mejor, yo creo. Otro dato interesante es que con el OPEX y el CAPEX veis que el break-even es de $5. Recordemos que el Henry Hub hoy en día ya está por encima de eso, ¿no? Entonces tienes todo asegurado. Perder dinero es muy difícil. Pero no me hagas trampa, está hoy a 7, no sé dónde va a estar en 10 años. Sí, correcto, pero estás valorando a cero todo lo demás. Ni siquiera el CO2 que coges, que es $1.50 seguro, ¿sabes? O sea, solo el gas, sin ningún tipo de subvención ni nada por el estilo, ya sería rentable. El gas hoy, ahí sí que hay un poco de trampa, eso es. Bueno, pero también los créditos hoy dan un montón de pasta. Efectivamente. Correcto. Sí. Vale, entonces, sobre proyectos que tienen, veis un mapa del pipeline de proyectos que tenían en el momento del pipe, ¿vale? Esto es en en septiembre de 2021. Como veis arriba, tenían 9 plantas operando, que son las que compraron a Aria, y 13 eléctricas, 13 LFGT. Si lo comparamos con las cifras que doy abajo, vemos que las de azul oscuro son las reconversiones de las 13 plantas que tienen, que como vimos, vamos, la rentabilidad no tiene nada que ver, entonces hay que hacerlas sí o sí. Y además tienen 16 plantas que construir desde cero, en las que ya tienen los derechos comprados o firmados y sí o sí se van a realizar. Por último, en azul claro, son plantas que ya están en conversaciones y los categorizan ellos como alta probabilidad. Vale, a la derecha veis el CAPEX. Son contratos sin cerrar, eso. Sí, esos 25 hostia, más. Menuda, todo. Vale, pero bueno, luego esto, claro, esto es del pipe, esto ahora no tiene nada que ver. Pero Bueno, quiero decir, eso todavía... que tienen 25 que están a puntito de cerrar el trato. Claro, ya verás tú lo que falta por contar, claro. Avanti. Sí, pero de esas nos han tocado mucho, ¿eh? Han cerrado algunas, pero no demasiadas. Vale, a la derecha veis el CAPEX, EBITDA esperado y múltiplos. Veis que nuevamente son increíbles. Vamos. El EBITDA no creo que se lea el asterisco de abajo, la letra pequeñita, pero es del primer año a pleno rendimiento, ¿vale? O sea, hay un decalaje por la aprobación de los créditos, un ramp-up, estás asumiendo después de eso. O sea, que estoy viendo que básicamente la inversión se recupera en 2 años en estas plantas. Sí, correcto. Es una locura de sector. Y estas cifras son calculadas a ese precio. Y dices, pero bueno, 14. están timando, sí, a 20 de media, vamos. Pero sí, dices, bueno, esto es imposible. ¿Vale? Que son muy conservadores, vamos. Para los de alta probabilidad, los de azul clarito, la estimación es todavía más conservadora, lo ponen en el asterisco. Para ellos están suponiendo nada de 30% surfeado, nada. Todo fijo a $15. O sea, a lo que están firmando en largo plazo el 70, vamos, nada. Todavía es muchísimo más EBITDA del que pone ahí. Luego veremos estimaciones financieras, pero aprovecho para indicar que estos proyectos de alta probabilidad que aún no están firmados, los están contando como cero, ¿vale? Es pura opcionalidad sobre las cifras que veremos. Vale, con lo que habéis visto hasta ahora, ¿cuál diríais que es el mayor riesgo?
de la empresa. Pero no me hagas Cambios en la trampa. regulación. La regulación es el tema del precio, pero tú estás cerrando el 70% a largo plazo. Entonces ese riesgo por lo menos ha quedado pequeñito, ¿no? No, claro, claro. Y El como riesgo bien está- dices, como el bien riesgo dices, a lo está- mejor eres menos rentable, pero perder dinero parece difícil. Porque tiene un coste de generación bastante bajo. A menos que todo el plan salga mal, digamos, ¿no? El Hombre. riesgo de ejecución. Ajá. Ese es el mayor Claro, miedo el hasta riesgo aquí. es que no... que un PowerPoint lo aguanta todo, ¿no, Gwen? Hombre, ya, claro, sí, riesgo de Que eso de ejecución. que esté a 2 veces EBITDA con heads, habrá que montar la planta y que me lo enseñes, ¿no? Eso es, sobre todo el tema de la planta, ¿no? La ejecución, de lo que decíamos de técnicamente si son capaces de Vale. hacer esto con garantía. Entonces, esto me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuántas plantas tienen ya en activo? Operating RNG Projects tienen 9. Ahora tienen más, pero vamos, en este momento, en septiembre de 2021, tenían 9, sí. Pero quiero 9. decir, 9 RNG y 13 de Electric Projects. Sí, Sí, pero la eléctrica no renta apenas. eso Bueno, es. coño. Esas las van a convertir. ¿Ves que Pues abajo? van a convertir en RNG, ok. Eso es. Vale, pero quiero decir, 10 plantas básicamente no son 2. No. Tener un track record de 10 plantas funcionales y con esos números no es trivial. O sea, quiero Claro, decir, pero estas las ha montado sobre todo Aria, de las cuales no estás contando con el management ni con nadie de ellos, ¿no? Entonces, el mayor riesgo hasta aquí es la ejecución. Decir, oye, no pues estos monte van a las ser plantas capaces... ¿Perdón? que Porque no las monte las 9, plantas bien. Claro. 9 que había no rentan tanto como me pone aquí el PowerPoint, ¿no? Ya lo veremos, pero esas digamos que están funcionando, malo será que las estropees, ¿no? Pero el problema son las demás, todas estas 16 que vas a montar, dices, pero tienes la capacidad técnica y estas que vas a convertir, lo mismo, ¿vale? Estas son estas, ¿no? Son las mismas. Ajá. Vale, entonces está el riesgo de ejecución. Yo de hecho no me planteé en entrar en esta empresa, comprarla de verdad, hasta que acabaron el proyecto Asai, que es el más grande del mundo. Vale, destacaré algunos ejemplos de éxito representativos de la capacidad que tienen de escalar la producción hasta puntos que no se había hecho nunca antes y, por lo tanto, el know-how y experiencia que tienen. La primera... Pido perdón, pero esto, gente, lo que hace es que entierra la basura con una bacteria para que genere gas y luego capturan ese gas. Sí, lo tapan en una... No. Ellos no entierran la basura Eso está es. ahí. No. Ellos Claro, van y firman un contrato para explotar ese gas. Y te dan un 20% de royalties, Y güey, te dan por al del vertedero. Pero Eso es. entonces ponen como una membrana encima de la basura. No, se recoge... No. Tú plantas tuberías, digamos, para recoger ese biogás, todavía es biogás, digamos, sucio. Y luego lo procesas. Y ahí es donde usan las membranas, etcétera, etcétera. Ok. Para separar, porque el biogás tiene varios gases, no es solo metano, entonces tienes que quedarte con un metano puro y tienes que separarlo, que es lo que se llama upgrading. Es un proceso, vamos, de Ahí separación. está la complicación. Pero para más info, Wayne, el vídeo de ayer. Sí. Vale, empezamos por Asai. Asai es la más grande del mundo, es capaz de generar ella sola 5,5 millones de MMBTUs al año. La construcción se realizó en menos de 2 años y bajo presupuesto, que fue un hito. Hablamos de una inmensa montaña de mierda. Total, porque de hecho son varias montañas de mierda, son varios vertederos que construyeron tuberías entre ellos para que todo el flujo del biogás se llevara a la misma planta de upgrading. ¿Vale? Entonces, la construcción se realizó en menos de 2 años y bajo presupuesto. Supuso un hito no solo en la escala, sino por el tiempo sustancialmente inferior a la media, incluso para proyectos más pequeños. La media de un proyecto pequeño es de 2 años. Y estos hicieron este proyectazo en menos de 2 años y en presupuesto. ¿Vale? Se espera que reduzca las emisiones en más de 200.000 toneladas métricas al año y obtuvo un coeficiente de carbono, digamos, de 38,5. La planta la inició Arcaea antes del PIPE, era uno de esos proyectos que decíamos piloto, ¿vale? Cuando la empresa era muy pequeña y está operativa desde finales de diciembre de 2021, casi el 31 de diciembre, vamos. Y ahí es donde ya dije, vale, ahora estos ya me han demostrado la capacidad, voy a entrar en la empresa. Contó con
lo hicieron como si fuera una empresa aparte, tuvo su financiación exclusiva para este proyecto, contratos a largo plazo por el 80% en este caso para este proyecto, y el múltiplo que se construyó fue de 3 veces, ¿vale? Si fuera cash to cash, que fue entero con deuda. O sea que eso lo apalancas y te sale mucho mejor. En ese momento demostraron ser capaces y el plazo y presupuesto, vamos, es por debajo, pero casi igual, ¿vale? Para que os hagáis una idea, las plantas más pequeñas de 2000 SCFM vienen a producir 0,5 millones de MMBTUs y esta produce 5,5 ya sola. Digamos que vale por 11 veces en tamaño. Y recoge, como decía, de 3 vertederos que además tienen varias ampliaciones ya proyectadas cada uno y están creciendo. Vale, otro proyecto es el Boyd Project, que es un vertedero en Kentucky, en Ashland, aunque también recibe residuos de Ohio y West Virginia. Este ejemplo es relevante especialmente, así como el otro era, digamos, por tamaño, ¿no? Por escala nunca hecha hasta ahora. Este es porque la gestora del vertedero había intentado varias veces en el pasado producir RNG sin éxito. ¿Vale? No habían conseguido. Okay. Eso es. No habían sido capaces con la pureza suficiente que exige la red de tuberías que comentábamos en la parte 1. En todos los intentos, el rechazo de nitrógeno, que es como se llama el proceso de separar el nitrógeno, no había sido suficientemente bueno y había que mezclarlo con gas natural, ¿vale? Para ser inyectable. Si a ti te sale uno del 95, pues dices, bueno, pues le meto una proporción 5:1 y así cuela en la tubería. Pero vamos, no es un proyecto serio. Nuevamente, Arcaea la vieja, la que empezó con pocos, fue la que adquirió el proyecto en colaboración con la gestora Ramke Waste and Recycling y en tan solo 4 meses lo pusieron a funcionar, ¿vale? La separación de nitrógeno es uno de los mayores desafíos y además es el punto fuerte de Arcaea y de nuestro amigo Richard, ¿vale? Luego está Juniper Ridge abajo, que es otro ejemplo de que la ejecución no es fácil en este sector. Este es un vertedero estatal gestionado, bueno, por Casella Waste Systems, que llevaba una década realizando múltiples intentos de aprovechar el biogás. Incluso con la Universidad de Maine, bueno, lo intentó de varias formas. Y la cosa es que no consiguen sacar el gas, no consiguen que sea rentable, les da problemas y acaba estallando una bolsa de gas. O sea, ¿cuál es la ejecución? ¿Cuál es la parte mala de la ejecución aquí? ¿Sabemos? Separar, ¿no? Eso es, separar el gas con suficiente pureza. Ajá. ¿Vale? Porque los pipelines, porque al final lo quieres meter en la tubería, si lo tienes que vender en camión, te sale carísimo, ¿no? Entonces lo tienes que vender por la tubería y esos te exigen una pureza muy fuerte porque si no las tuberías se estropean, etcétera. Vamos, no vale. Vale, en 2019 se aliaron con también Arcaea la Vieja, este era el tercer proyecto que tenían, y comenzaron los trámites regulatorios para operar el gas, que fueron aprobados en 2020 y en verano de 2021, con todo el jaleo que tenían, aún no lo habían hecho y solicitó una ampliación de plazo. Y en enero ya de este año se dio a conocer de que ya tenían el permiso para la construcción, aunque aún no se conoce cuándo el timeline, vamos, cuándo se va a hacer. Aunque todavía no ha podido demostrar el éxito aquí, sí que es un ejemplo de complejidad del sector y de la confianza que tiene Arcaea en su propia capacidad, ¿no? Que no se amedrentan a las dificultades. Vale, sobre el tema de investigación y desarrollo, que también lo hacen, por si faltara algo, y veis a la izquierda las 3 líneas de actuación que tienen. La primera de ellas, la más importante, yo creo, es que estaban diseñando lo que se llama el Arcaea V1. A la derecha se explica un poco más en qué consiste, pero básicamente es construir las plantas de forma modularizada, como si fueran containers, y por lo tanto hacerlo a gran escala. Volvemos a lo que hablábamos de la velocidad. Claro, eso es lo ideal. Eso es. Para hacerlo sobre todo ya no tan barato que no sabes, porque al final cada planta es o sea, cada vertedero puede tener sus peculiaridades y aquí las tienes que hacer, digamos, estándar, ¿no? Entonces muchas veces te vas a pasar. Porque me imagino que también los vertederos tendrán distintas tipologías. No será lo mismo un vertedero para una ciudad que a lo mejor un vertedero donde haya, lo diré, desechos más a lo mejor de cultivos o de industrias o algo por el estilo. ¿Qué tipo de vertedero es esto? Sí, vertederos municipales, los normales. Los normales, los donde tiras la basura, básicamente. Eso tú de tu casa. Y generalmente la mayoría ni siquiera aceptan residuos de debris and demolition, que no sé cómo, vamos, de construcción.
De construcción, sí. Casotes. Eso es, que esos no las aceptan porque esos dan problemas al vertedero, más que al gas. Hombre, es al que vertedero. no sé si un cascote, qué bonita palabra cascote, por cierto. Cascote. No sé si un cascote va a generar mucho gas cuando lo pongas en un vertedero, ¿sabes? Porque no se va No creo, ¿no? No, pero sí que además producen ácidos y tal, entonces es más problema medioambiental. No todos los vertederos están preparados para recibirlo y no son los rentables, efectivamente. Claro. Pero escúchame, por matizar, y esto dime si me equivoco, anteriormente, ¿no? Lo que se hacía es un diseño particular para cada vertedero, ¿no? Lo que te puede Eso traer es lo- luego- Ah, vale, perdona. Eso es justo lo que iba a decir. Se hacían todos ad hoc, de forma personalizada, todos. Incluso Asai, todos se hicieron así. No ha habido nadie aún que haya hecho este sistema. Claro, y esto piensa que está genial, Wayne, porque como lo estandarizas, tú puedes tener un montón de stock acumulado de estas piezas y ya ser más rápido o eficiente a la hora de ir con tus diseños ya containers. creados, con No tus solo eso. containers y montarlo ahí en el vertedero y a funcionar. Lo que ha dicho XGS, decía que sea barato y él ha dicho que sea rápido, ¿no? Pues Claro, pero eso no son las dos solo cosas. rápido. Si una de las cosas que hemos dicho que es uno de los puntos débiles de esta tesis es el riesgo de ejecución, si tú tienes un template, una plantilla que puedes seguir para cada uno de los nuevos que montes, joder, alegría. Esto Porque ya sabes que funciona. que te lo comente él, que creo que esto se ha empezado a instalar este año, ¿no? Eso es. Todavía no han anunciado ninguna con este sistema, pero vamos, cuando en septiembre dieron la primera conference call ya con el pipe hecho, decían que era una posibilidad, que eran muy optimistas, y luego de repente dijeron, en la siguiente conference call, dijeron, el año que viene todas van a ser así. Y no vamos a hacer ninguna más esperando a que esté esto listo. Entonces, en este segundo semestre van a hacer 10 con este sistema. Creo que esta gente presentará, entiendo, en las próximas 2 semanas o 3, ¿no? Sí, salió la fecha, 16 de agosto. 16, vale. Vale, y yo espero que hablen algo de esto. Y si no, pues a ver si el Capi Si se no, pone unas te peras. mandamos a la call a que pregunte. Eso es. Vale, este sistema, como decía, antes hacía doc y entonces podías hilar un poco más fino de las necesidades de cada vertedero. Pero aquí, digamos que matan moscas a cañonazos y aún así sale más barato. Sale más barato por hacerse en cadena, se hace mucho más rápido, como decíamos, y no solo la construcción, sino que si hay que reparar una pieza, esto digamos que funcionan con raíles. Y paran la planta, arrastran por el raíl ese container, sustituyen por el nuevo y lo vuelven a poner. Entonces no es solo la construcción, sino que la eficiencia, tiempo de parada, etcétera, lo minimizas un montón. ¿Vale? Plantean como 3 tamaños estándar, crean como 3 modelos en función del tamaño del vertedero o del flujo de biogás más bien. Y con este diseño pretenden, por un lado, aumentar entre un 5 y 10% la tasa de aprovechamiento de biogás, ¿vale? Porque, como decía, es que están hechas para matar moscas a cañonazos. Es decir, aunque este vertedero requiera usar una membrana, pues yo voy a usar 5, me lo estoy inventando, ¿vale? Esto es un ejemplo. Pero sí porque yo quiero hacer estándar y si luego me voy a encontrar un vertedero que requiere... Eso es, pues lo tengo que preparar para todo. Entonces, en general, de membranas mejor que sobre que falte. En general, todo el proceso. He dicho membranas, pero vamos, por decir algo. Y entonces aumenta un 5 o 10% la tasa de aprovechamiento de biogás, y las mejor. Por otro lado, el 5 o 10% del uptime de las plantas, lo que hablábamos de para hacer mantenimientos es fácil reemplazarlo. Y más importante, dada la producción en escala, esperan reducir el coste en un 40% y un 50% el tiempo de construcción. Pero bueno, que todo eso está por ver, ¿no? ¿Cuándo se acabará la primera? ¿2023? No, 2022. Ah, vale. A final de año ya está la primera acabada, ¿no? A final de año tienen que tener al menos 10, según dicen. 10. Entonces, a mediados de 2023 sabremos si cumplen, ¿no? Sí, hombre, yo creo que lo avisarán antes. Vale, ya hemos puesto... Q1 quizá, ¿no? Finales de año, me imagino que por esas fechas sabrás si el proyecto es un éxito o no. Claro, pero claro, pero por lo menos que un par de trimestres ahí funcionando sin problemas, ¿no? Bueno, yo creo que una vez que lo vean funcionar, aunque sea un mes, yo creo que pueden sacar una conclusión, pero bueno, sí, cuanto más esperes, mejor, claro. Vale, y el tiempo, generalmente la media es en una planta pequeña 36 meses de tiempo y estos pretenden reducirlo con este sistema a 18.
¿vale? Porque además de esos 18, la mayor parte es estudio, documentación, aprobación del regulador, etcétera, vamos, papeleo. Entonces, esto lo lleva al mínimo posible casi. Mencionan que... Claro, tienes un modelo que ya se ha aprobado en otros landfills, se supone que aprobarlo en uno nuevo debería ser muy fácil por parte del regulador. Sí, lo que pasa es que la parte que el regulador te va a poner más pegas y que no es tan, digamos, estándar como esto, es el tema de la recolección del gas. Porque esto es para el procesado. Pero luego la recolección, los tubos que metes, los sistemas de control, etcétera, eso va aparte, ¿no? Y eso sigue siendo un poco manual al final. Porque tienes que ver dónde está la basura, no puedes sacar ahí los pinchos y ya se pincha solo, ¿no? Pero vamos, al mínimo posible. Y mencionan, si os fijáis ahí, mencionan que este desarrollo puede ampliar los 400 vertederos rentables a 3.000, lo cual es una locura. Bien. Sí. Y bueno, sí no he comentado que el tema de la reducción de costes, un 40%, sí que en todas partes te pone versus media del sector, nunca versus ellos mismos, ¿vale? Entonces no queda claro si ellos van a mejorar en gasto o no, pero ya te digo que a mí lo que me importa es la reducción en tiempo, que eso sí que es brutal. Creo que si demuestran que pueden hacer una plantilla que pueden poner en varios landfills sin problema, la reducción de tiempo no es solo que ya saben cómo construir esa plantilla, sino que realmente el regulador les va a dar el mucho más rápido. Sí, como bien dices, cada landfill será distinto, cada vertedero será distinto y cómo poner los pinchos será complicado. Pero tener un track record de, hey, mira, es que he montado 50 ya. Claro, sí, sí. Y a ver, funciona. ya son los que más tienen aprobadas de la EPA. Tienen casi un 25% de los proyectos en construcción son suyos. O sea que sí, no son nuevos ya que esto. Vale, nuevamente, veis, sobre todo hay una parte aquí de not modeled, ¿vale? Está ahí, que nuevamente son conservadores. Tanto en las estimaciones de CAPEX que vimos en los proyectos antes, en la diapositiva anterior, como en cifras financieras, este upside no está modelado, cero. Hay que decir que lo que decía de que estas cifras es versus sector y no sabemos lo que son versus ellos mismos, pero bueno. Mis estimaciones de CAPEX que haré al final tampoco lo he tenido en cuenta, pero sí que habría que hacer, aunque sea algún ajuste, aunque solo sea ese 5 o 10% de eficiencia que se va a ganar, ¿no? Pero bueno, lo he dejado sin hacer también. Y lo importante es que van a poder ampliar el pipeline a lo bestia, los proyectos. Vale, me adelanto un poco, pero anunciaron que en 2022, aparte de que esas 10 plantas las van a hacer, han comprado 22 plantas ya de esto. Ya los han comprado y pagado. Los componentes, porque luego las fabrican ellos. Tienen almacenes y la fábrica, ¿vale? Pero los componentes han hecho los pedidos y han pagado 22 para 22. Es que se quieren convertir en el estándar. O sea, ellos van a ser la tecnología para extraer el RNG. Incluso si no consiguieran las licencias para alguno de esos vertederos, a lo mejor lo que podrían venderle a la otra empresa que tuviera la otra licencia es incluso las piezas de la tecnología. Es que ojito con eso. Sí, podría ser. Además, hay alguno que hace algo parecido, ya hablaremos después, pero vamos, con esto han comentado en alguna call que tienen 4 o 5 patentes. Pero bueno, yo el tema de patentes en las empresas cotizadas siempre soy muy escéptico. Bueno, pero no es ya la cuestión de patentes, sino convertirte en la tecnología estándar. O sea, tú puedes tener una empresa de aviones, vas a comprar Boeing o vas a comprar Airbus. Si te conviertes en el Airbus del sector, aunque no sean tus aviones, alguien tiene que comprarte las piezas, ¿sabes? Sí, sí. Lo que pasa es que los componentes serios los compran a Air Liquid y otros, ¿no? Pero luego ellos hacen lo que es la caja y el sistema de la planta. Vale, vemos que hay otras 2 líneas a la izquierda, aparte del 1, está la 2 para bajar el grado de carbono, las emisiones de carbono y luego el hidrógeno. Vamos con estas brevemente. Explica un poco más. La mejora del carbono básicamente proviene de proyectos de CCS, de captura de carbono, Carbon Capture and Sequestration, pero también el uso de energía renovable en las plantas, principalmente solar. Como comentamos en la parte 1, en los LCFS, mejorar el CI, el índice de carbono, no solo implica
más crédito por el CO2, por el Tax 45Q, sino que también más créditos el CFS. O sea que también aumentaría por 2 lados. Y además, si lo veis abajo, se habla de que un potencial en el revenue de $7 adicionales, ¿vale? A los que habría que sumar el crédito fiscal. No especifican en ningún momento cuánto CAPEX van a requerir estos proyectos, ni rentabilidad, pero bueno, tampoco modelan esta opcionalidad en las cifras, así que nosotros tampoco lo haremos, pero bueno, que queda ahí, una vez que planten todos los proyectos, si no encuentran más proyectos, siempre se pueden poner a hacer estas cosas, ¿no? La basurilla. Y luego, por el lado del hidrógeno, menciona un upside de 40, que coincide un poco con las cifras que hice en base a química, y nuevamente son conservadores y tampoco lo incluyen. Vale. Pasaremos a los números. Antes de ello, tengo una especie de capilibreta hecho aquí. Bueno, Entonces, vamos a resumir las cosas en las que han sido conservadores hasta ahora, ¿vale? Y que tiene un efecto enorme en los economics. Primero, si no tuvieran hedge y los precios de spot de hoy se mantuvieran, implicaría que en vez de un margen de $12 que están estimando por unidad, por MMBTU, sería de 40, con lo cual sería el triple de EBITDA de las cifras que van a dar ellos. Si fuera spot y surfearas totalmente, ¿vale? Van a hacer hedge, está por ver qué porcentaje y qué precio, pero esto hace reflexionar un poco sobre los hedge a precio puta. Aunque no se dé nunca ese upside tan elevado, porque no quieren básicamente, es una referencia importante y hay que pensar que ahora que empiezan a ejecutar fuerte y empezarán a cerrar los contratos a largo plazo, lo van a hacer con enormes vientos de cola, ¿vale? Está el Henry Hub disparado, los ring en máximos, hay una demanda voluntaria nunca vista, vamos, que les va a permitir negociar con fuerza y eso por el lado del hedge. Pero es que la parte no fijada, la estimación que han hecho para el guidance es también ridículamente baja. ¿Vale? son muy conservadores en los guidance, desde luego. Sí, en el precio, vamos, muchísimo. Vale, no veremos el 100% de este upside por los hedge, pero veremos parte. Con la parte que surfean, la veremos. En definitiva, están hechos con una media de $20 cuando el spot está a 55. Y la parte de largo plazo tenemos testimonios de que no se firma por menos de 20. O sea que, vamos. Después, el Arcaea V1. Tampoco ha sido tenido en cuenta y eso que a día de hoy es una realidad. Como os comenté, no van a hacer ninguna planta en 2022 que no lleve esta tecnología y podría conllevar un 5 o 10% de mejora y 40% de reducción en CAPEX, además de reducir tiempos. ¿Vale? Con lo que se verá. Eso lo vamos a saber este año, ¿no? Sí, eso lo veremos. Lo de CAPEX me refiero. Lo otro veremos. El CAPEX veremos, sí. Se ve bastante el tema del CAPEX Lo que pasa es que tampoco sabemos de antes, cuánto hacían antes, ¿vale? Mi estimación es que antes... No dan la información clara. Bueno, lo explicas tú luego, bien, eso. Sí, no la dan clara. El pipe es un 10, pero luego el resto fue una decepción. Yo me esperaba, con los trimestrales no lo hicieron, pero dije, bueno, voy a esperar al anual antes de criticarles. Y tampoco lo hicieron. Me esperaba algo de calidad similar y que va. Pero bueno, también están metidos en todo, ¿no? Vamos a perdonarles por ahí. Vale, entonces, la parte del V1, el tercero, el upside de proyectos para mejorar el CI que acabamos de ver, ¿vale? Que según ellos implicaría hasta $7 más por MBTU y cuando ellos están asumiendo 12 de beneficio. O sea, también tiene opcionalidad alta. Luego el hidrógeno, que bueno, ya se verá, ¿vale? Pero sí que aumentaría el TAM enormemente, porque ahí sí que son proyectos que nadie quiere, vertederos que nadie quiere, y aunque sean pequeñitos, si lo usas para esto y le sacas precio alto, pues... Pero entonces, lo del hidrógeno es capturar el gas de la basura de una forma distinta, capturar un gas extra, ya que capturas el metano, capturas también el hidrógeno. ¿Cómo funciona el hidrógeno así, básicamente? El hidrógeno, básicamente, es que tú ahora mismo, las empresas utilizan gas normal, gas fósil, para generar hidrógeno, ¿verdad? Y eso es lo que se llama hidrógeno gris. Y la forma de obtener el verde es mediante electrolisis, que es carísimo. Que entonces, no lo usa nadie, o sea, no lo usa nadie. O sea, la electrolisis, digo, lo otro sí. Sí, pero cuando lo ves en prensa se refieren a ese siempre, electrolisis de renovables, pero bueno. Y en esto juntas las dos cosas, entonces lo haces con el gas, que es más eficiente y barato, pero es verde porque usas gas verde.
Y entonces tienes hidrógeno verde. Entonces lo que haces es el proceso de sacarlo por gas, pero el gas lo has sacado de la basura. Eso es. Usas gas verde. Hidrógeno, que es muy valioso. Eso es. Y sacas hidrógeno verde, el que es súper valioso, por lo caro que es producirlo. Es el hidrógeno verde y lo sacas a precios que no puede competir la electrolisis de ningún modo. ¿Vale? Entonces esa es un poco la teoría, que habrá que ver cómo evoluciona el hidrógeno, pero bueno. Vale. Después del hidrógeno, la siguiente es que no están incluyendo proyectos de alta probabilidad. Reportaban 250 millones de EBITDA calculados con sus precios de $15 el BBTU de venta, que vamos, algo de ahí saldrá seguro. Hombre, pero está bien, o sea, eso no puedes incluirlo, hombre, que no es tuyo. Bueno, depende, se habrá visto de todo, pero sí. Ya, o sea, hasta que no lo firmes no es tuyo, entre comillas. Pero bueno, podrías proyectar, hay gente que te dice, bueno, vamos a crecer 5 al año, que no tenemos firmados hoy, pero que esperamos que se hagan, ¿no? Pues oye, no lo están haciendo, vamos. Sexto, no están modelando ningún proyecto adicional futuro y lo hacen además, en las estimaciones que veremos, cancelando toda la deuda. ¿Vale? Esta empresa se creó para ir a fuego con este ciclo del sector y llevar el marica último, digamos, hasta las últimas consecuencias, y eso no va a pasar, ¿vale? Sobre la deuda, si van a hacer gest de la producción con la visibilidad de caja que van a tener, no tiene sentido no utilizar la deuda y maximizar. Y más siendo, bueno, de esto hablamos cuando en las live de la deuda. Sí. Eso es. Pero en las presentaciones que veremos asumen que cancelan toda la deuda, que no tiene sentido, ¿vale? Siempre que haya proyectos, al menos. Incluso si no los hay, haz recompras, si sigues a estos precios, ¿no? Y séptimo, no he entrado en detalle, pero siempre que comentan producción de una planta y dan un rango de producción, han usado el mínimo siempre de todos esos rangos. Han sumado mínimos, digamos. Nada de medias ni nada, mínimos. Me adelanto, pero el guidance que dieron para cada quarter en la producción siempre lo han ido superando y como mínimo el rango alto. Incluso... ¿Cuántos años de la empresa? 2 años. No, 3 meses. 3 trimestres. Eso es, 3 trimestres. Sí. Y hay una más aquí, que es lo que llamo la gran pera, pero me la guardo para después, ¿vale? Tiene que ver con... Entonces, esto es todo, por decirlo así, como para seguir utilizando la terminología del CAPI, que siempre es tan divertida para estas cosas. Estas son cosas que están intentando volar bajo o simplemente que no están comentando por la razón que sea, pero que es una opcionalidad muy positiva. Que el día de mañana esto puede empezar a saltar. No, es raro, porque sí te lo dicen, pero no te lo dicen. Lo mencionan, pero no lo utilizan. Efectivamente. Porque yo creo que en el pipe sí que... A ver, en el pipe tenían que vender la empresa. Y entonces ahí no tiene sentido volar bajo. Pero te lo guardas para después, digamos. Yo creo que han usado esa combinación de... Aparte porque ahora mismo están enfocados en otra cosa, que es poner cuantas más plantas mejor en el mapa. Eso es. Y que además, cuanta menos visibilidad tengas, mejor, porque quieres firmar contratos con vertederos al mínimo royalty posible, etcétera. ¿Vale? Que no vean que te estás forrando, porque entonces te dicen, vale, pues yo te pido 50, que tú vas de listo. Que la basura es mía, ¿no? Entonces, ese es el tema. Bueno, con todo esto en cuenta de que no va a estar incluido en las cuentas, vamos a ver el guidance que dieron en el momento del pipe. Pero lo de los royalties en Estados Unidos, estas cosas suelen estar bastante preestablecidas. Yo sé, por ejemplo, con el oro, al dueño de la tierra le pagan el 10%, es que es el acuerdo típico de siempre. Entonces, seguro más o menos, esto debe ir parecido, ¿no? O sea, son bastante... En ese sentido, los americanos son bastante cabeza cuadrada, quiero decir. Pero eso tampoco lo dicen, ¿no? ¿Cuánto firman? No lo dicen. Te dicen, tenemos un nuevo proyecto y ya está. Pero no te dicen las condiciones de los royalties. Y que tendrán royalties, pero no te dicen ni siquiera, porque yo por analistas del sector he visto que se firmaban en 2020 entre el 10 y el 20% de royalty y generalmente sobre revenue, pero había veces que se hacía por biogás, por flujo de biogás, vamos. Ya, tener en cuenta el precio, etc. Es que a lo mejor al ser un sector tan nuevo no hay un estándar como con el oro. Puede ser, sin duda, ¿eh? Se usa... El oro es la gran época del Gold Rush, que estará allí, habrá un estándar desde hace... acéptalo, vale más un vertedero que una posible mina de oro. Hombre, a base de rins... Cuidado con los rins, si al pobre Parker... Imagínate que al Parker le desen unos rins para sacarlo Ya ves, en Alaska. Que nuestro gran amigo Dragón Oro Plata siempre habla del oro
y de las latas de atún. Pues cuidado con los rings. Cuidado con los rings. Imagínate que le den rins a Dragón para sacar oro en el río. Se va mañana mismo con la batea, ¿eh? Sí. Vamos a tener que, en vez de echar la basura, vamos a tener que guardarla, por si acaso empieza a valer dinero. No, pero No, pides que te paguen un poco en el container, hombre. Claro. tiene todo el sentido del mundo lo que dice Ciprés, pero es un sector que tiene nada de años. Entonces, vería posible que no haya un estándar por ello. Sí, yo creo que sí que está bastante estándar, pero eso se mueve, yo creo. Sí, siempre hay lo que flecos, antes era flecos. yo que antes era 10-20, yo creo que están viendo que, claro, con los ranges disparados y todo, y dice, madre, esto Claro, podemos si sacar un poco aceleras, más. si vas a fierro a fondo, me quiero el mercado entero para mí, pues te toca pagar el 20. ¿Sabes el Efectivamente. chiste sobre los estándares, no? No. Que Hostia, hay un bien. lado, ¿no? Con muchos players y cada uno de los players, imagínate que hay 20 players, hay 5 estándares. Entonces, de repente, uno de los players fuerte dice como, esto es un desastre, aquí nadie está unificando nada, tenemos que crear un estándar que unifique los otros 5 estándares. Y entonces ahora tienes 6 estándares. Sí, está muy de informático, pero sí. Es muy diplomático, pero sí. Venga, avanti, que faltan 30 aún. Sí, sí. Bueno, veis, sí, ¿veis el crecimiento que espera que... Avanti. ¿Veis el crecimiento que esperan en revenue simplemente por ejecutar lo que ya tenían firmado en ese momento, que es de un 38% anual? Por el lado del EBITDA esperan en 2024 327 millones y en 2025 400, básicamente, que a partir de entonces lo dejarían plano al ahora mismo no tener más proyectos que ejecutar. Esto, claro, es que ha cambiado tanto estos 9 meses que no. El Sí. presente poco tiene que ver con esto. Sí, veis también que el margen EBITDA, que eso sí que es un poco más guía, con el tiempo se situará superior al 50%. Claro, pero eso es con hedge. Sí, con el precio asqueroso de $20 medio. Que no le gusta. Que está Nada. ofendido de 3% de verdad. margen y no le gusta. No, es que da igual. Si puedes sacarle más, ¿para qué vas a venderlo a 20? Un 53 te lo firmo, incluso un 40 también te lo firmo. A 20, Pues a 30 años. Yo no lo firmaba, fíjate. Yo me voy al yate a intentar firmar un 40 o 30 años. Voy a comprarlo. Vale, veis que el margen es superior al 50, que es muy alto, pero en consecuencia con lo que hemos ido viendo del sector. En cuanto al free cash flow, esperan quemar caja por el CAPEX de crecimiento hasta 2023, que sería el primer año donde tendrían caja neta positiva. Si normalizáramos el free cash flow sin tener en cuenta el CAPEX de crecimiento y solo el de mantenimiento, ya desde 2022 deberíamos tener caja positiva. Aquí no están teniendo en cuenta los impuestos, que es un 21%, pero vamos, vemos que el porcentaje de EBITDA que se convierte en free cash flow es altísimo. Simplemente habría que restar los gastos generales e impuestos y el resto de cosas son... Y los intereses. Sí. Vale. Un poco más de lo mismo, pero desglosado por producto. Vemos que el porcentaje que supone la venta de electricidad comienza siendo considerable, pero a medida que se van realizando las conversiones de las plantas... Conversión, ¿no? O sea, es tremendo, claro. Bueno, habría que ver cuánta parte de los 42 millones del 21 se convierten en RNG en el 23. Pero a ver, entonces que entienda yo esto, porque hay algunas plantas que son de electricidad que lo que hacen es utilizar este mecanismo del gas, pero en vez de venderle el gas a los clientes, lo que hacen es utilizar ese gas para ellos generar electricidad. Es la clase de ayer, Wayne, pero en modo ultra resumido porque eres tú. Tienen dos opciones, o meterse en el tema del upgrade, que es lo que hemos dicho que es donde está la complicación, o coger el gas como sale y directamente ya sacar en electricidad. Claro, pues eso digo, lo que acabo de decir, quemar el gas para generar electricidad. Pero sin upgrade. Pero sin upgrade, claro, sin upgrade. Ok, correcto. Vale, hay algún proceso que se hace igualmente, pero menor. Vale, entonces, vamos, comentabas de 2021, en principio las querían convertir todas. Si nos fijábamos Sí, aquí, sí, van a por todas, eso lo tengo claro. Yo me refiero, de esos 42 millones, ¿cuántos serían en RNG? ¿Sabes lo que te digo? Esos 42 millones eléctricos, ¿cuántos serían en RNG? El doble, a lo mejor. Hay otra slide, yo creo que se ve mejor eso, porque te desglosa cuáles son construcción nueva y cuántos son electricidad. ¿Vale? Bueno, también veis que a la izquierda estiman un upside de 150 millones de dólares adicionales en revenue, de los que con el ring en 2,5, que está en 3,5 casi, está en 3,40. De los que esos 150 millones, y eso solo por el 30% que surfean.
La otra parte se quedaba fijada. De los que si restas el 20% de royalties, iría a beneficio directamente. Vale, aquí se desglosan con más detalle las cifras. Veis que esperan en 2025 una producción de 35 millones. Si veis en el revenue, hay un concepto other que corresponde con el beneficio neto consolidado de subsidiarias, de las que son mayoritarios. De la joint ventures, dices. Y de otras empresas. Tienen una de OIM, de, digamos, consultoría y operación de terceros, que viene de ARIA. Luego tienen Pay, que es una de plantas eléctricas que tiene 70 megavatios hora de capacidad. Ni te líes en explicarlo, son 60 Eso es. millones y Sí. es poca cosa. Y luego hay otra de fabricación de equipamiento de sistemas de control, de polución, que compraron en 2020 para usar. Supongo que tiene relación con el Arcaea V1 y demás. No han dado Me detalles. imagino que será la tecnología, será parte de lo que necesitan para crear esa plantilla de planta que quieren. O la plantilla o el tema de poner las tuberías en el vertedero, digamos. Sí, de el forma controlada. propio meter los pinchos, vamos. Eso es. Vale. Sobre todo por Pay, que al final producirá RNG en Asai, es la empresa que crearon para eso. Este concepto me complica un poco el cálculo del precio medio al no saber si la producción RNG es total consolidada o ya incluye a Pay, que es mi intuición, pero bueno, en los revenues no lo están incluyendo. He escrito al Investor Relation, pero no me han respondido. Lo conseguiremos. Sí. Fijaros también en los gastos generales de GIE, porque hablaremos de ellos en el futuro. Su previsión hasta aquí es que acabarán en 2025 con 30 millones aproximadamente, ¿vale? Estoy sumando la parte que tienen de research. Estoy sumando este concepto con este, vamos. Unos 30 millones aproximadamente, pero que ya veremos que se lo saltan un poco a la torera. Vale, en cuanto al CAPEX, vemos que en 2022 planean centrarse en convertir plantas eléctricas y alguna planta nueva. Luego veremos que al final no ha sido así por el V1. Y en 2023 un poco al revés, ¿vale? Principalmente plantas nuevas y alguna conversión. Y ya en 2025 todas las conversiones estarían acabadas y va tendiendo a cero hasta agotar los proyectos. Si tuviéramos que, Paco, proyectar cómo quedarían las cifras de 2026 si se quedaran sin nuevos proyectos, serían más de 400 millones de dólares. Claro, pero esto no nos sirve porque esto es que ha cambiado mucho la imagen. Pero bueno, luego lo explican, ¿no? Lo puedes usar como base, pero sí. Ya ves que tienen hasta aquí más de 400 millones. Desde ese punto, si no hubiera proyectos, que esto si no cambia, cabría esperar. ¿Sí? A mí lo interesante de esto me parece ver la velocidad que ha cogido la empresa, porque efectivamente ha cambiado mucho en 9 meses. La velocidad que ha cogido la empresa en 9 meses. Sí, brutal. Hombre, sobre todo, bueno, ya ves que no quiero spoilear la financiación. Sí. Cuando no haya proyectos, si algún día se da, ¿vale? Cabría esperar que durante unos años acometieran diversos proyectos de mejora de CI, de secuestración de carbono, solar, etcétera, o explotar el hidrógeno, para que al final, en definitiva, se convierta en una cash cow es el objetivo, es eso. Con dividendos, eso es. O la cito y busquen comprador como con la empresa de fracking. Recordemos una última vez que las estimaciones de ingresos son ultra conservadoras y esos 400 millones de free cash flow podrían resultar fácilmente el doble. Como referencia, solamente con que el precio medio de ellos utilizan, que es 20. Si lo pasásemos a 55, que ya sé que no va a pasar, pero bueno. No va a pasar. Son 1.000 millones más. O sea, pasas de 400 a 1.400, si lo vendieras a spot. Vale, ahora vamos a ver una posible valoración realizada por ellos mismos, que como veis la documentación es muy completa. Si buscamos empresas comparables, la empresa hace 4 grupos. RNG, biodiesel, transacciones recientes y disruptores. Vemos que aquí es demasiado diverso. Y a Beyond Meat, eso no lo había visto, madre. Sí, como disruptor, como comparable. Durísimo. Madre mía. Por eso, vemos que es demasiado raro y los comparables son los del primer grupo mucho más que los de abajo. Incluso de los 3 que citan en el primer grupo, el único que realmente es comparable es Montauk Energy, ¿vale? Que sí que está enfocado en el biogás, y Ameresco y Clean Energy es una parte demasiado pequeña. Igualmente, haciendo una media de estos 3, en 2021 estos 3 cotizaban a 31 veces EV/EBITDA del 22. Si miráis las cifras de Montauk en TKR o en donde sea, es muchísimo más escandaloso.
esta, que es realmente comparable, cotiza prácticamente a 200 veces beneficios. Para que os hagáis una idea, aunque saldrá en otra diapositiva, tiene una producción esperada 10 veces menor que Arcaea en el momento del PIPE y capitalizan casi lo mismo. En mi opinión, no tiene ninguna lógica. Como referencia, comentó en el Discord Vincent esta semana que BlackRock había comprado una empresa que tiene 6 plantas de RNG de granjas. Y 6 plantas y de granjas, además. Y pagaron $700 millones. Estos tienen, vamos, casi 100 a día de hoy. 9 montadas ya. Sí, 9 más las 13 que van a convertir, eso en el pipe, pero ya veremos que se van a las 100. O sea que vamos. Y por estas 6 plantas de granja pagaron 700 millones. ¿Cuál es el market cap de Arcaea ahora mismo? 1,7,8 billones a día de hoy. Ojo, ¿Vale? cuidado. Sí, sí. El múltiplo de los comparables es elevadísimo, mientras que a Arcaea no se le reconoce nada de nada. Como veis, si utilizas lo de utilizar comparables, alguien le tendría que pasar la tesis a este balance. Vale. Otras empresas interesantes. ¿Por qué crees que puede ser que le den una valoración tan baja comparada con sus comparables? Lo veremos después, pero es que las tiene todas para que por lo menos te salten los warnings todos. Date cuenta que es SPAC, que todavía no gana dinero. Bueno, es que las tiene todas. Las tiene todas. Pero que eso los también gastos administrativos, bueno. También. Bueno. También, pero creciendo. A eso hay que dar. Los gastos, dices. No, los proyectos. Eso lo veremos, es las partes más tan. Vale, aquí sigue otras empresas fuera de estas que se ven aquí. Vale, otras empresas interesantes, por si alguien se las quiere mirar y le gusta el sector. Está Opal, que está haciendo ahora mismo un pipe, al igual que Arcaea. Hizo lo mismo, SPAC y luego pipe, etcétera. Pero no es un pure player, ya que tiene un approach vertical que gran parte de su negocio no es solo la producción, sino también la construcción y venta del gas, digamos en gasolineras propias, ¿vale? Ya va a toda la cadena. También tiene mayor peso de granjas, aunque sigue siendo pequeño. Y otra empresa interesante, dado el enorme potencial del sector en Europa, que siempre comentamos, es una que se llama Waga Energy, cotiza con el ticker Waga, con W, Vaga, digamos. Esta es una microcap francesa que hizo la IPO el año pasado, tiene también muy poco tiempo, y más que a la producción se dedican a vender el equipamiento para el RNG. Venden cajas que le llaman Waga Box y tiene un parecido similar al V1 de Arcaea, al concepto modular de las plantas, ¿vale? Además, llama la atención que el 25-30% de Waga está en manos de Air Liquide, que es el gigante francés que domina el tratamiento del biogás. Vale, no he mirado Waga con la misma profundidad, ni mucho menos, pero se le conocen contratos con Naturgy y con utilities francesas muchos contratos. ¿Vale? Bueno, en este slide veis un poco las estimaciones y crecimiento de las empresas más comparables. Si os fijáis en el margen EBITDA, ya se ve que Montauk es realmente la comparable. Las otras son otro sector. Viendo eso, ya... Vale, si os fijáis aquí, por ejemplo, Arcaea 53 y este 57, pues es lo mismo. Mientras que estos 14, 27 es como si fueran otra cosa y lo son. Montauk, por ejemplo, no utiliza hedges de largo plazo y el crecimiento y la base de plantas de partida es muchísimo menor. Como dije, está carísima, pero a quien le interese el sector e invierta en Arcaea debe saber que en sus presentaciones se da muchísima información muy, muy detallada. Dan incluso detalles de los RIN que tienen almacenados a la espera de la certificación, el ingreso por políticas que ni siquiera hemos hablado. Mira que hemos hablado de... Es que esa es otra, ¿eh? Los RINs ahí, holdeando RINs. Sí. Holder. Y son mucho más jugones, pero sí. Ya me gustaría que Arcaea fuese tan abierto. Mira, si quieres surfear, tienes una empresa muy conocida para surfear. Aquí no. Aquí Cierto, contrato a largo plazo. Viudita. Empieza por K y acaba por llevamos pocas. Sí. Exacto. Sí, pero bueno, por lo menos que Arcaea fuese detallado y tan abierto como Montauk, vamos, sería un tal. Porque el pipe es una maravilla, pero las otras presentaciones, vamos, una decepción, ¿vale? En el pipe incluso... Se nota que estás enamorada del pipe, ¿eh? Se dice. Sí, lo digo mucho, ¿no? Sí. Dale. En el pipe incluso la empresa da un precio objetivo de valoración para sus acciones. Veis que en color azul clarito, que partiendo de las cifras de EBITDA de 2024, y eso que daba las de 25, pero no las han usado,
Y utilizando un múltiplo de 28, de 30 veces, vamos, valora la empresa en 2024 en 10 billions. De ahí hace un descuento a valor presente a una tasa del 20% y le salen unos casi 7 billions. Hay que decir que si bien con los múltiplos se les ha ido un poco de la mano, aunque es cierto que los comparables están por ahí o más, aplicar una tasa de descuento del 20%, eso es heavy. Habla muy bien de ellos, del management. Y no es habitual cuando intentan venderte la empresa. Quiero decir, es que aunque se les haya ido la mano y aun con esa tasa de descuento tan alta, estamos hablando de un múltiplo importante. Sí, claro, es que estamos hablando de un sector que puede cotizar ese múltiplo si firman contratos a largo plazo. Ya lo veremos. Luego ya te digo que yo soy partidario. Con lo que sé, con la gran pena que contaré, que firmen el 100%. Fíjate lo que te digo. Así que ahí lo dejo. La gente saltando al final del vídeo porque la gran pena. Vale. Vale, veis incluso a la derecha una tabla de sensibilidad, de qué múltiplo estás pagando para diferentes precios de la acción, incluso en varios años. Vale, al precio que está hoy, que es 14, pero vamos, a 14 estarías pagando de 2029 3, un múltiplo de 3. No, el SPAC salió a 10 5,5, y dijiste al principio que subió, básicamente el primer día subió a 15. A 15. Y estuvo estable a 15, luego subió a 20 y pico. Y no, más que estable, subió casi sin parar, incluso, vamos, cuando todo el mercado caía, ella seguía subiendo y llegó a 22 y después de repente en mayo se desplomó. Y ahora Curioso, ¿por qué se ha pegado el susto ahora? Sí, llegó a tocar 13 incluso, ahora está a 14 o algo así. Pero ¿sabemos por qué se ha pegado el susto ahora? Pues tengo mis teorías, pero saber nada. Porque Tampoco te creas, desde abril, es que claro, es que subió muy rápido, tío. Subió, vamos, no paraba. Y con el mercado cayendo, además, que llamaba más la atención. Bueno. Vale, aquí, ¿por qué? Luego lo hablaré, pero tengo mis teorías, porque luego lanzaron varias compras y tal que hablaremos y yo creo que eso o asustó al mercado o simplemente algún inversor que quería salirse porque, yo qué sé, está viendo oportunidades en otras empresas, porque el mercado cayó tanto, etcétera. Pero bueno, en fundamentales no hay nada que destacar, la verdad. Si no ganamos. No los resultados y nada por el estilo, entiendo. No. Vale, Vale, vimos que ahora mismo al precio de hoy estaríamos comprando más o menos a 5 veces de EBITDA 2024, según el pipe, que faltan proyectos que ya veremos, y además con todas las peras que hemos mencionado, vamos, que podía ser muchísimo menos. Vale, ya depende de cada uno con qué múltiplo se siente cómodo. 30 veces a mí me parece exagerado, aún así, aunque lo pueda cotizar y estén tan locos para pagarlos, pero me parece mucho. Yo me habría salido antes, seguro, ¿no? Si bien yo para una empresa seria de Estados Unidos, sin amenazas o disrupciones por delante, creo conveniente aplicar un múltiplo de 7-8, en este caso, con la enorme visibilidad de flujos de caja que tiene para 20 años que firma a largo plazo, bien se merece ya 10 mínimo. Si le añades que es super mega chachi ESG y que para 2024 todavía le queda crecimiento importante, que es líder del sector, ventajas competitivas, buen management, poco cíclica, en definitiva, riesgo reducido. Y básicamente un monopolio. Cuando se montan todas las cosas bien, serán básicamente un monopolio. Eso es. No me siento incómodo haciendo excepción y poniéndole 15, digamos. Pero 30. Si luego vamos a hablar más de la valoración al final, ¿no? Sí. Vale, bueno, recordemos que esto... Yo lo que veo sobre todo es el risk reward muy, muy atractivo. ¿Vale? Porque además te quedan muchos upsides. Si ese múltiplo ya está bien, te quedan upsides por delante. Vale. Ahora iremos comentando un poco las novedades que ha habido desde después, ¿no? El pipe ya hemos acabado. Esto, para yo no entiendo, ¿esto es febrero, marzo, por ahí? Eso... Sí, correcto. Febrero del 22, ¿vale? Cuando presentaron las anuales. Para empezar, declararon pérdidas GAAP, que si bien son muy pequeñas, pero habían dicho que iban a ser rentables desde el inicio cero, ¿no? Así que por eso le pongo alerta amarilla. Aún así, el dato ajustado es positivo, en el ajustado ganaron dinero y también hay unos costes no recurrentes por toda la operación de 23 millones. ¿Vale? Ahí están los 2 millones y pico de nuestro amigo el CEO.
Sí, Quiero decir, por si las ejemplo. pérdidas son de 5 millones, teniendo en cuenta que están montando un montón de plantas y que ha habido un montón de subida de precios con la inflación y todo el caos logístico, joder, perder 5 millones en una empresa de este tamaño me parece heroico. Heroico. Eso es. Lo que pasa es que, bueno, están incumpliendo su palabra, ¿no? Entonces, Correcto, correcto. eso es. Y comentar sobre el EBITDA ajustado que calculan ellos para futuros reportes. Los ajustes que hacen, yo los he estado mirando, a priori me parecen todos correctos, ¿vale? Descuentan, sobre todo, el concepto más importante es el derivados, que corresponden con unos warrants que todavía le quedan. Entonces, cuando la acción sube de un trimestre a otro, ahí te van a declarar, te va a restar EBITDA, digamos. Y realmente no es así, pero bueno. Ese ajuste hay que hacerlo, pero ya te lo hacen ellos. El único cosa que descuentan y que yo volvería a sumar es los SBCs, ¿vale? Porque eso para nosotros es un gasto. Claro, eso es un gasto, joder. Eso es un Para gasto. nosotros sí, a ver, tiene sentido que para ellos su dato ¿Pero, sea... ¿pero pagan mucho o qué? ¿Pagan mucho SBC? El del primer año fue importante. No sé si fueron... Lo que pasa es que, claro, como es un trimestre, dices que tengo que multiplicar esto por 4 o es que ha sido puntual. Entonces, yo creo que ha sido más puntual, pero creo que eran 7 millones al final. Date cuenta que... Sí. No lo tengo ahora la cifra, pero vamos, si lo multiplicas por 4, asumiendo que eso va a ser todos los trimestres, era importante. No sé Claro, si claro, es una locura. Claro, no sé si se iba a 30. Que bueno, 30 si realmente vas a ganar 600, pues tampoco Cuando es los tanto. ganes, los Eso es. 600, entonces los cobras. Eso es. Pero también podemos decir lo contrario. Ahora mismo te has metido en jaleos de comprar empresas, etcétera. Es normal que te remuneren con bonuses, ¿no? No sé. Vale. Vale, bueno, la producción fue un 6% superior al guidance, que si bien la diferencia en absoluto es pequeña, pero es que el margen de error, cuando hicieron el Q3, que lo presentaron el 15 de noviembre, y se han equivocado un 6%. Bueno, fueron conservadores un 6%. Vemos nuevamente que prefieren over-deliver. Lo más grave fue que los gastos generales pasaron de los 25 a 30 que hablábamos a 44 prácticamente, casi el doble de lo previsto. Lo justifican con costes del MERS, que se convierten en empresa cotizada, que si alquileres de oficinas y nuevas contrataciones para escalar, pero bueno. Esto es una chapuza. En mi opinión deberían haberlo previsto, efectivamente. Si puede fallar. Yo te acepto que falles por un 6%, igual que el RNG, pero sí, más de un incluso 100%. más, porque es algo grande, pero vamos, 10, 20%, ponle, pero un 100 no, efectivamente. Eso tienen que bajarlo. Sí, deberían haberlo previsto, los gastos que van a tener. Sí. Sigue siendo una cifra razonable, pero no me mientas, ¿no? 45 millones, razonable. Sí, lo normalizan en 35, 45, pero vamos. Pero eso ya es un 50% más de lo que decían. De lo que decían, sí. Sí. Mencionan en la call que escalaron significativamente los empleados, casi duplicaron empleados en ese tiempo, en un trimestre y medio, pasaron a 292. Decían que para anticiparse al fuerte crecimiento que esperan, porque pretenden ejecutar rápido, ya que según ellos les estaba costando contratar en algunos departamentos. Recordad que ahora mismo en Estados Unidos tiene el problema este de la Great Resignation y cuesta un montón conseguir empleados decentes. Por eso. Entonces, comentaron también que esperan que se normalice. Desde que prepararon el pipe hasta que se han tenido que poner a contratar, se pueden haber descubierto que ese era un problema. Sí, oye, sí. que gastarse mucho más pasta de la que pensábamos. Sí, porque además no creo que haya muchos operarios cualificados con experiencia en estas cosas. Entonces, pues vas a tener que sacar la chequera. Vale, esperan que la cifra se normalice en 45 millones y comentaron en este momento, a febrero, que no esperaban significativos aumentos desde ahí, ¿vale? Que tenían un apalancamiento operativo sustancial y que no iban a aumentar mucho más de ahí. Es una cifra que es elevada, teniendo en cuenta sobre todo los ingresos actuales, pero si bien es una alerta importante, puede ser insignificante y razonable a largo plazo. Habrá que hacerle seguimiento. Por eso lo pongo en rojo, es la parte más negativa, vamos. Luego aumentaron 10 proyectos al pipeline, concretamente anunciaron 5 por trimestre, en el Q3 y en el Q4 5 y 5, ¿vale? De esos que teníamos de alta probabilidad, y comentaron que además, digamos que los sustituyeron por otros de alta probabilidad. Comparando el CAPEX previsto frente al real, tuvieron un pequeño ahorro despreciable en las plantas nuevas, pero lo importante es que no hubo sobrecostes,
¿vale? No realizaron ninguna conversión ni mejora, aunque habían previsto alguna, y emplearon 70 millones en compra de derechos de biogás y plantas para los 10 proyectos que crecieron. Y bueno, otra serie de gastos en subsidiarias y tal. Al final el CAPEX se fue a 83 millones frente a lo previsto del PIPE, que era algo menos, pero vamos. O sea, 83 millones adicionales, perdón, versus el PIPE, ¿vale? Y se quedaron con una caja de 329 millones en ese momento, que neta es deuda, neta es menos 260. En el Q4 se ejercieron, esta parte es la verde, en el Q4 se ejercieron unos warrants que tenían del PIPE a strike 15 y eran de ARIA, y al estar in the money, pues se ejercieron, ¿no? Y la empresa decidió utilizar el 100% del obtenido, es decir, los $15 por acción que le pagaron, para recomprar las acciones a precio de mercado, para no diluir al accionista. Evidentemente, supusieron aún así una dilución, porque al estar, imagínate, a 17, pues tú recibes 15. Pues con esos 15 compraron todas las que pudieron a 17. Fue mucho más pequeña de lo que inicialmente suponía la dilución. Es un hecho para mí tremendamente positivo. Por un lado, obvio, porque creen que la acción está barata, pero además supone que no van a necesitar ampliar capital a priori, o que no creen que lo van a necesitar. Y segundo, que la empresa no le va a temblar la mano en el futuro para recomprar, cuando no tengan buenos planes tan amplios. ¿Vale? Para mí dice mucho del management y de cómo se comportará. Ya veremos. Sobre el V1, a pesar de que en el Q3 le preguntaron en la call, en noviembre, y no quisieron dar fechas ni nada, de repente en el Q4 dijeron, ya lo adelanté, que todas las plantas futuras se van a hacer con esto y que en el segundo semestre se van a hacer todas. En el primer semestre únicamente van a hacer mejoras con las plantas existentes que vienen de ARIA y que, como veremos, había mucho que mejorar. Y en el segundo van a implantar todas las V2 y que hicieron pedidos para las 22 plantas. Y... Sí, esto ya, de hecho, nos lo has dicho antes. De hecho, lo que me parece curioso es, yo me acuerdo de estar hablando contigo en esta época y como que queríamos saber qué pasaba con Asahi, porque claro, Asahi, bueno, ya lo has dicho antes, era la esta más grande de todo el mundo y dónde estaban las dudas posibles. Y me lo has puesto aquí en gris, ¿eh? A mí esto fue súper verde en su momento, en plan, Asahi funciona. Sí, la verdad que podía haberlo puesto en verde. Es la prueba de que el sistema, o sea, de que la idea de negocio es viable. Más que la idea, porque eso lo puedes hacer con uno más pequeño, pero que son los mejores, digamos. ¿Vale? No se había hecho nunca a esa escala, ni en China. Entonces, bueno, China la basura le importa poco por ahora, pero sí. ¿Vale? Entonces, eso, lo podía haber puesto en verde, lo que pasa es que ya lo sabía, ¿no? O sea, cuando lanzaron el earnings ya habían sacado la nota de prensa y por eso lo puse en gris, yo creo. Vale. ¿Y la presentación que no te gustó o qué? Claro, es que yo me esperaba un Pipe 2. Me esperaba una presentación con sus grafiquitas tomolonas. Y fue mucho más escueta. Nada que ver. Es que no, claro, no es lo mismo presentar un proyecto que una presentación de resultados. Efectivamente. Pero bueno, ya que tienes el modelo, pues actualízalo. Pero bueno. Es que ese modelo lo habían pagado a alguien para que se lo montara. Sí. De ahí los gastos que comentaron de one-off, pero sí. Vale. El resto de plantas del pipeline, bueno, lo hablemos ahora, vale. Otro punto que puede ser menor es lo de la presentación, que fue un poco caca. Eso tampoco es para tanto. Sí, porque incluso, por ejemplo, no desglosaron en el revenue, ni siquiera en el que se envía a la SEC, en el 10K. 10K o 10K. ¿No dieron bien los datos en el 10K? No desglosaron el revenue. ¿Sabes? Yo quería ver cuánto revenue tenían en RNG y cuánto en electricidad, para sacar precios medios, etcétera. Y olvídate. Y mucho menos. Una empresa una cosa, vamos para 2 horas, tendríamos que mirar de ir avanzando. No sé si queda mucho. O sea, queda Quedan un poco. 7 diapositivas, ¿no? Pues queda. Queda Sí. 20. Bueno, eso. Adelante. Perfecto. Que no separaron RNG y tal, y eso lo echaba de menos. Bueno, en cuanto a proyectos, como comentamos, añadieron 10, que está muy bien, y dejaron al final los proyectos en 38.
o sea, sumando de 38. 10 que son mejoras y 28 plantas que incluye conversión. Y, que esto está ya planteado cuando se va a hacer, ¿no? En plan, esto es lo que van a hacer entre 2022 y Claro, es el 2023. pipeline ¿no? que tienen de las que van a empezar, o sea, las que tienen ya palabradas, por decirlo así. Eso es, firmadas, sí, con derechos. ¿Vale? Hicieron la primera planta de granjas, de vacas, pero bueno, han demostrado la capacidad, pero a mí, como comentaba antes, no las nos gusta. granjas, efectivamente. Vale, pero bueno. Más importante, dieron el guidance de proyectos que se acometerán en 2022 y van a hacer 10 optimizaciones y 10 plantas nuevas. Llama la atención, si os fijáis, los múltiplos esperados pasan a ser 3,5. Más altos. Mucho sí. más. Casi De un 2, 50%. de 2 y pico. Eso es, a Ah, 3,5. Pero No en el dijeron... 1S, en el 1S que pone. En el 1S. No, Bueno, no, da porque igual. eso es esperar, No, utilizando nuestras métricas y tal. Vale, no dijeron nada, se les preguntó, no les preguntaron en la call, que me pareció sorprendente, y tampoco me respondieron a los emails. La ¿vale? gente, los analistas no entienden esta empresa seguro, tío. Pero por lo menos comparar y decir, coño, ¿por qué has pasado de 2 a 3? Pues no. Vale, tampoco sabemos si este múltiplo incluye lo de la reducción de CAPEX del V1. Vamos a asumir que sí, Nada, por a ser conservadores, ciegas. y ya está. Eso es. Vamos a ponernos el peor caso. Sorpresa, huevo Kinder. Los múltiplos siguen siendo muy buenos, ¿vale? En absoluto destruye esto la tesis. El problema es que se vayan en las próximas a 4, ¿no? Pero claro, lo veremos. Pero lo menos que se esperaba es que lo expliquen, por lo menos, ¿vale? Vale. Es que estás dolido por la segunda presentación que no haya sido tan buena como la primera. Sí. ¿Podrías decir que has venido a presentarnos una empresa de basura o una basura de presentación? Efectivamente. Tampoco es tan mala. No es tan mala. Lo que pasa es que habían puesto el nivel muy alto, sin duda. Vale, los ingresos no han podido cambiar ese múltiplo, así que han tenido que ser los gastos. Y no se sabe si es por los gastos generales, les ha aumentado el OPEX, pues no lo sabemos. ¿vale? Si no lo dicen, no lo dicen. Eso es. Asumimos ese múltiplo y se acabó. Vale, aquí vemos 2 nuevos contratos a largo plazo que firmaron. En diciembre del 21 firmaron con NW Natural la venta de créditos medioambientales de 1 millón correspondientes a 1 millón de MMBTUs anuales durante 21 años y con Fortis en enero del 22, que es una utility canadiense, la venta del RNG, incluyendo créditos, todo incluido, digamos el pack completo, de hasta 7,6 millones de MMBTUs para 20 años. ¿Vale? Ambos contratos comienzan en 2022, pero tienen, digamos que el volumen fuerte empieza en 2025, que estaría a plena capacidad. El contrato de Fortis es el contrato más grande de RNG que se ha firmado hasta la fecha y es el segundo que hacen ya con Fortis. Tenían uno previo para el proyecto ASAI, más pequeño. No indican detalles económicos, pero luego trataremos de sacar... Luego le sacas punto. Eso es, sacar petróleo de ahí. Avanti. Venga. No, vale. Aquí vemos una gráfica de los máximos volúmenes que llevan fijados a largo plazo. Se ve claramente el efecto ramp-up de los contratos a partir de 2025. En 2026 serían 16 millones de MBTUs de ahí para adelante. Esto es aproximadamente un 45% del guidance de la producción. Y es mucho más de lo que producen hoy, ¿no? Sí, hoy producen 11. Tampoco es tanto más, pero sí. Muchas más plantas abiertas, claro que tiene que ser más. Claro, pero producen 11 y la mitad es Asai, ¿no? Sí. Es que Asai es gigante, entiendo. Sí, joder, pues tú verás. Sí. Veis que hasta ahora, digamos, no están en el 70%, pero tienen el 45% firmado de largo plazo, ¿no? Y en 2022 sí que están con el 65%. Esto, de lo que han firmado, de lo que está firmado fijo de 2022, ¿te sabes el precio? No, lo he estimado, lo verás. Vale, pues vamos. Vale, pero con menos rigor, es más difícil. Vale, vemos que van fijando los contratos con márgenes adecuados para no pillarse los dedos en función de la producción esperada cada año y que, vamos, lo van cumpliendo. Si calculáis el estima de producción en base a los 16 millones, que como pone 45%, salen unos 35 millones, que es la producción del pipe. Vale, esto llama la atención porque han incorporado 10 nuevos proyectos, que no es una cantidad enorme, pero no me pongas la misma producción, ¿vale? No tendría sentido. Pero bueno, tampoco
sí que en la call le preguntaron y fue muy directo, preguntando por qué era eso, si era para afianzar o qué, y respondió muy vagamente, un poco con esquivas, que ellos lo miraban a largo plazo, que no se fijaban tanto. Bueno, Qué turbio. turbio o conservadores nuevamente, pero sí. A la derecha veis una nueva serie de directrices voluntarias que aumentan la demanda voluntaria, que esas son nuevas, de 2025 en adelante. Y solo las 3 empresas de arriba con las que Arcaea ya tiene algo firmado, suponen unos 55 millones adicionales de producción, que es más de lo que esperan producir.